Muy buenas a todos, Blumete. Soy Pilar Martínez Maño Gil y hoy en la X marca el lugar vamos a hablar nuevamente de ilustración, pero no de una enfocada a los libros al uso, sino también en otros formatos, quizá más desconocidos para el público general, como son los juegos de mesa y de rol, las miniaturas, los cómics y los videojuegos. Y para hacerlo tenemos con nosotros a un invitado de lujo, el artista Pedro R. M. Andreu, que se autodenomina a sí mismo mercenario de la ilustración conocido como Electrocerial, que ha trabajado con titanes del sector como Valiant Entertainment, Fandogamia, Corvus Belli, Riot Games, EA, que sería el IA que conocemos toda la española, y Ujú. Titan Comics, entre otros. Pero bueno, antes de empezar con las preguntas, lo primero es lo primero. Bienvenido, Pedro, a la X marca el lugar y muchísimas Muchas gracias gracias. por tu tiempo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pilar. Pues muy bien, la verdad. Liado como siempre, porque al final la vida de mercenario es de que no tiene. La de mercenario y la de autónomo. Es el no parar, pero bien, bien. Me considero que estoy bastante bien. ¿Y qué tal llevas la llegada del invierno? Bueno, allí por Madrid a lo mejor ha sido un poco más escalonado. Aquí es que hace 3 días hacían 25 grados y ahora de repente ya con sudadera. Sí, yo bien porque a mí me gusta el frío. O sea, yo en cierta manera mi exilio de Murcia fue por buscar un sitio donde no estuviera 24/7 húmedo y sudando, Normal. que es lo que me pasa. Y yo la llevo bien. Quien lo lleva peor es mi perra. Porque con el cambio de hora, ella asume que como a las 6 ya es de noche, dice, "Colega, se te ha ido la hora, tenemos que salir". Y va un poco de pesta. Buah, ya ves. Bueno, como diría un amigo mío, refugiado climático, Sí, que él es de Andalucía y se fue al País Vasco y dice, mira, mira, a 10 grados y yo, qué maravilla, qué sí, maravilla. la verdad que sí. Yo de momento estoy aquí y si sigue el cambio climático para adelante, pues me tendré que ir a Noruega o algo, no sé. Uf, a ver lo que pasa. Sí, sí. Bueno, Pedro, tienes un perfil súper polivalente y polifacético. Ujú, Ilustras prácticamente cualquier cosa que se tercie, ¿no? Como tú has ujú, dicho, con el cuchillo en la boca. ujú, Pero bueno, vamos a intentar declarar un poco cada cosa para que no nos confundamos. Así que, ujú. primera pregunta. ¿Qué diferencia hay, si es que la hay, no lo sé, entre ilustrar un cómic, un juego de mesa y una miniatura? ¿Se trabaja igual? ¿Se usan las mismas técnicas? ¿Se sigue el mismo proceso? Cuéntanos. Mm, Técnicas, en cierta manera, sí, porque yo trabajo sobre todo en digital, con lo cual al final es un poco la misma herramienta, pero los procesos y la manera de funcionar son diferentes. Al final, con un cómic estás contando una historia, con lo cual tienes que tener en cuenta cosas como ya no solo a nivel dibujo de ilustración, de cómo hacer anatomía, cómo dibujar una cara o cómo dibujar un no sé qué, sino que tienes que tener también en cuenta cómo se va a leer la distribución de las viñetas, el cómo va a ir el ojo por la página, Mm. en qué parte del guión quieres incidir más o quieres hacer más eh, impacto sobre el lector, si quieres que se... O sea, hay muchas cosas de narrativa que eso da para, para sentarse a hablar mil siglos. Con el diseño de miniaturas, por ejemplo, es una cosa mucho más visual, es más cercana a la ilustración, porque al final es diseño de personajes, en cierta manera, que es lo que yo hago. Yo no llego a la parte de esculpido, pero sí un poco a mí me pasa en el briefing de, pues oye, queremos hacer no sé, un enano que lleva una ballesta porque es una tropa que tal y se camuflan y hacen no sé qué. Entonces, en base a ese briefing, pues tú tienes que plantear unas opciones, digamos, al final cuantas más opciones le plantees al cliente, mejor. Oye, pues se me ha ocurrido que tengan una capa de hojas o se me ha ocurrido que tengan un casco que tiene una Mm. maceta arriba y yo qué sé, cualquier locura que se te ocurra, y de ahí pues se va buscando, se va afinando, en plan, nos gusta esta capa, nos gusta más el cómo se ve la ballesta en este caso, nos gusta este detalle que le han metido aquí, y se hace como una especie de Frankenstein con todo, y de ahí se hace el diseño final. Y con los juegos de mesa es un poco lo mismo, digamos, porque yo al final lo que he trabajado sobre todo son juegos de cartas, más de rollo infantil, pero bueno, Sí. también he hecho tablero y he hecho algunas cosillas y tal a ese respecto. Y, y al final, pues es también un poco por objetivo, ¿no? Más que tener en cuenta, digamos, la gran narrativa, es de, oye, tenemos que hacer un tablero que tenga estas casillas o esto que mide esto y se tiene que ver esto de esta manera, ¿vale? Pues lo planteas como una ilustración
dividiendo y sabiendo dónde está todo. Necesitamos unas cartas que sean así, que tengan este tipo de tal, que dejen este espacio para el texto. Al final es una cosa mucho más cercana, digamos, a la ilustración que al cómic. Digamos que el cómic es quizá lo más diferente del resto de cosas. Claro, porque al final es un poco lo que dicen, ¿no? Cuando ilustras cómic, al final estás contando una historia que no Ujú, sé si, bueno, imagino que tú lo ilustras, ¿no? Entonces te dirá bueno, el guionista no se llama, ujú. el escritor del cómic, en plan, mira, Sí. tiene que pasar esto, esto y esto, dicen esto, esto y esto, y tú ya lo dibujas o Ujú, te da la idea, no sé, cómo es un poco, porque por ejemplo, cuando hablamos con Juan Álvarez, que le mando un saludo ujú. desde aquí, claro, él escribía el cómic y lo ilustraba, Claro. entonces claro, era distinto, pero tú lo que haces es ilustrarlo, ¿no? Claro, yo hasta ahora todavía no me he aventurado en esa aventura de hacer de yo guisármelo y yo comérmelo. Que entiendo que ahí pues también te tienes que hacer un guión, evidentemente, porque te tienes que organizar, pero quizá tienes un poco más de manga ancha porque al ser tú mismo el guionista, tienes, puedes cortar un poco de Claro. atajos en el sentido de que sabes lo que quieres contar o puedes adaptarte. Yo en mi experiencia he trabajado sobre todo con guión ajeno en el mercado americano y normalmente hay, bueno, también en España y eso, pero el caso es el mismo. Normalmente te dan un guión cerrado, es un guión cerrado, pero tampoco está escrito en piedra, no son las tablas de la ley Sí. de si no haces esto exactamente como yo digo me cabreo, sino que en un ambiente de trabajo más o menos sano en el que el guionista no se ponga pejiguero, lo normal es que se entienda como una colaboración entre guionista, dibujante, colorista y tal, y haya un poco de manga ancha en el sentido del guionista propone una cosa, el dibujante toma esa información y ese guión que le da el guionista y tiene también una cierta capacidad de adaptar, en plan de, oye, pues tú has puesto esto en 5 viñetas, yo creo que necesito 6 viñetas porque quiero incidir más en esta mirada o en este comentario y quiero alargar aquí un poco más la acción. Oye, ¿te parece? Sé que lo has descrito así, pero por cómo lo estoy dibujando, por cómo tal, creo que necesito cambiarlo esto. ¿Te parece que lo Mm, hagamos? O sea, hay un poco más de toma y daca a ese respecto. Eh, pero sí, mi proceso es ese. Yo tengo un guión en el que básicamente se me cuenta la historia dividida en página uno, viñeta uno, se ve Nueva York desde un plano general, se ve toda la ciudad amaneciendo, bla, bla. sí, Página 2, o sea, viñeta 2, pues un poco más cerca vemos un taxi recorriendo la calle X, o sea, se va contando en plan de como un una manera. storytelling, ¿no? Claro, al final es como un guión de cine, en cierta manera. O sea, es muy cercano a lo que sería un guión de cine. Y ya yo como dibujante, entonces soy el que decide, o si no me viene dado, soy el que decide, o pues lo tomo directamente del guión. El cómo hago los tiros de cámara, cómo hago los ángulos, qué quiero mostrar, hasta qué punto mm, lo hago de una manera o de otra, con las problemáticas inherentes a lo propio dibujante, ¿no? Tengo que dejar espacio para que haya diálogo, tengo que Claro, hacer X o eso Y, es o sea, al importante. final, claro, claro. Entonces ahí hay a mí me gusta mucho, es un medio que me parece muy rico y que da pie a una experimentación y a una manera de contar historias que por, por la manera que tiene es mucho más, ¿cómo decirlo? Es más barato contar una historia épica en cómic que en cine, por ejemplo, ¿sabes? O sea, Totalmente, eso sí, es más barato, también se sufre más, porque me refiero cuando te dicen tienes que dibujar una batalla campal entre dos ejércitos, no sé qué, eso al guionista le lleva media horita o 5 minutos escribir, aquí se pegan dos ejércitos, pero el que se come dibujar caballitos y miniaturitas soy yo, entonces hay un punto interesante. hombre, es que al final, claro, el cómic es prácticamente todo ilustración, Mm, obviamente está la sí, sí. parte escrita, pero es verdad que yo, a ver, no leo muchos cómics, pero la mayoría que he visto, Mm, los cuadros de texto son muy pequeñitos, lo que más hay es sí. imagen. Sí, sí, totalmente. Depende un poco del medio, porque es verdad que, por ejemplo, en el manga,
O sea, la diferencia entre el cómic francés, el cómic americano y el cómic asiático, digamos, o el manga más en concreto, porque es el más extendido, pero tienen como diferencias en cuanto a cantidad de viñetas, cantidad de texto y tal, y el manga, por ejemplo, sí que usa menos viñetas y globos de texto quizá más grandes. Pero el francés, por ejemplo, sí que es un tipo de cómic que utiliza muchas viñetas, pero los textos son pequeñitos, entonces hay una cantidad de espacio burrísima para trabajar. Mucho espacio para dibujar, ¿no? Sí, esto de hecho ayer estaba haciendo streaming mientras trabajaba y me lo dijo un colega mío que es ilustrador que me dijo, alguna vez me ha dicho unos amigos de si hago un cómic y te veo trabajar ahora en cómic y digo, ¿por qué me desean el mal? Y digo, pues sí, la verdad que comparado con lo que se lleva de tiempo hacer una ilustración con lo que se lleva muchas veces hacer un cómic hay muchísima diferencia en cantidad de horas. Hombre, imagino que además en el cómic, aunque tú tengas un guión y Mm, presentes, yo que sé, un primer boceto, habrá cambios, ¿no? Porque a veces mm, imagino que no siempre el guionista estará de acuerdo en plan, bueno, mira, pues esto mm, tienes que dibujarlo así. Porque claro, a mí una duda que me surge es, ellos te dan el guión, pero no te dan ninguna imagen, ¿no? Te dicen, por ejemplo, te dan unas características del protagonista y tú lo dibujas como mm. quieres, Claro, pero o sí que de- te dicen, bueno, pues mira, yo tengo esto, que es algo así. ¿Cómo va? depende un poco del proyecto, porque hay proyectos en los que normalmente no te dan, o sea, te dan un briefing de personajes y tú los diseñas, te haces Mm, unos bocetos que pasan una fase de aprobado de, oye, se me ha ocurrido para la protagonista esto, el antagonista, no sé qué, este es el segundo, o sea, te haces los diseños de personaje y una vez los tienes, pues ya está aprobado y ya lo tiras para adelante, y hay otras veces que va muy cerrado, me refiero a trabajar, o sea, en mi caso no he trabajado en Marvel, o en DC, pero me refiero, Superman es Superman, Spider-Man es Spider-Man. Ahí no ahí no hay tienes, litillo. o sea, si te estás trabajando en Spider-Man no puedes llegar de, "Oh, se me ha ocurrido que voy a cambiar el traje", te van a decir, no, no, el traje no lo cambias a menos que se especifique en el guión porque esta es una etapa en la que Spider-Man ha cambiado de traje y lo tienes que diseñar. Tú el traje no lo tocas, pero vamos, ni una raya. No, pero claro, pero pienso, por ejemplo, más en Mm, cómics nuevos, a lo mejor, mm, yo qué sé, imagínate, no sé. mm, Yo, o sea, yo me escribo un guión de mm, un cómic sobre, yo qué sé, sobre un grupo de chavales que, yo qué sé, que viajan en el tiempo y resuelven casos, yo qué sé. mm, Claro, yo ahí, por ejemplo, te diría, mira, pues Mateo es moreno, alto, tal, no sé qué, Luisa, tal. Entonces, eso es lo que yo te daría y tú ilustrarías, o a veces te da más información más precisa de los rasgos y todo eso, Depende un poco del de guionista. cada Normalmente uno. suelen ser bastante precisos. Normalmente suelen intentar, sobre todo las cosas importantes, a lo mejor no te dicen exactamente eh, cuántos pelos tiene en la cabeza, pero sí que te dan una descripción bastante, lo suficientemente detallada como para que tú puedas hacer unos diseños sobre los que empezar a trabajar. Pero bueno, al final entiendo que en mi experiencia sí que me han dado bastante cerraditos los diseños y yo he podido trabajar bien con eso, pero bueno, que habrá por ahí algún loco que te diga, bueno, diseña cosas y yo te digo, y yo no te digo nada. Yo es verdad que con lo que decías de si hay un toma y daca y tal, en mi caso, en mi experiencia, la verdad es que he tenido bastante suerte, no sé si por la gente con la que he colaborado, las empresas con las que he colaborado, o por yo dar con el clavo bastante rápido. En el clavo, no con el clavo. eh, que no he tenido muchas correcciones en cuanto Ah, pues a. guay. O sea, no tengo una experiencia de correcciones como muy crítica de no, tienes que y volver atrás y volver atrás y volver atrás. Algún proyecto sí que ha salido así, pero no es la gran mayoría. Claro, y es que me imagino como guionista que, yo qué sé, a lo mejor tú te imaginas un personaje, llega el ilustrador Mm, y hace otro totalmente opuesto. Y mm. claro, ahí es como, hostia, pues esto no era lo que yo me imaginé cuando estaba escribiendo esta historia, tienes que cambiarlo. Claro, claro, sí, o sea, y se cambia y ya está, porque al final es una cosa colaborativa y evidentemente Mm. mi punto de vista es que al ser un proyecto colaborativo y ser una cosa que no es solo tuya, es mejor para el ambiente de trabajo y para la gestión del proyecto que todo el mundo esté contento
y en el mismo barco que ya entrar y en la primera de tengo que hacer el diseño de personaje, ya sacar las pistolas y estar a malas el resto del proyecto. Y tú no me da la gana de cambiarlo. Este es el Claro, sí, sí, en plan de, no, esto es lo mío, soy un artista, tienes que respetarme, yo soy la diva y te callas la boca. Y dices, joder, pues el resto del proyecto va a ser un calvario. que imagino que habrá gente así, en Sí, la plan, este habrá, es mi estilo y yo no me bajo de aquí habrá, y ya está, más contratado y ahora te aguanto. sí, sí, la habrá. Y ahí también, pues, en fin, pues ya dependerá un poco también de si realmente son cosas tolerables, si son, oye, pues mira, esto no funciona, Claro. yo qué sé, incluso el renombre de la persona, a lo mejor te llega una persona que tiene un renombre de la hostia y te dice eso y a lo mejor dices, pues mira, me voy a Opa. tener que callar porque me interesa que esta persona siga en el barco, prefiero callarme yo a que esta persona se vaya y tengamos que volver a empezar. Y bueno, entrando, bueno, ya hemos entrado en Mm. el terreno, pero bueno, trabaja Ujú, con un gigante del cómic americano como es Valiant Entertainment. ¿Qué has hecho para ujú. ellos? Cuéntanos un poquito. Pues para ellos hice Bloodshot, en realidad entré un poco como para entrar, o sea, para hacer solo un número, porque de aquellas lo estaba, eh, lo estaba dibujando, ¿qué lo estaba dibujando? No me acuerdo exactamente. Alguien. Estaban dibujando un par de personas y una de ellas no podía entregar a tiempo uno de los números. Y me localizaron a mí, que estaba haciendo pruebas para ellos y había hecho algunos bocetillos y tal, y páginas de prueba para Heather Antos, que estaba de editora por aquel entonces en Valiant. Y me dijeron, ¿puedes hacer un número de Bloodshot? Y dije, sí, sí, de puta madre, sin problema. Me hice un número de Bloodshot y por lo que sea, caí en gracia, funcionó bien o lo que sea, y el dibujante regular de la serie le surgió otros compromisos. Fue la época de la pandemia, o sea que puede ser que hubiera problemas ahí de tiempos, de entregas, de tal, y tuvo que bajarse de la serie y me la dieron el resto de la serie a mí. Qué guay. La terminé, esa etapa, con Tim Seeley de guionista. Y luego al poco tiempo me dieron Shadowman, que es otro de sus superhéroes así eh, conocidillos. Valiant sí que es verdad que no es una empresa, no es una editorial de cómics súper conocida, tiene su fanbase como muy acérrima, pero son como los galos, son poquitos y están ahí aislados en su esquinita de tal, pero son muy majos. Y pues eso, me dieron Shadowman, estuve con guión de Cullen Bunn y color de Jordi Belair. Y pues también, o sea, hice también pues los números que me dieron de la serie y luego ya pues salté a otras cosillas porque no había mucho más trabajo en ese momento en Valiant y tal, no contaron conmigo para hacer más cosas y bueno, pues como mercenario pues me volví a poner el cuchillo en la boca y salté al siguiente barco. Y otra jungla, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba viendo que, bueno, yo es que no tenía ni idea, ¿ves? Mm. Yo de superhéroes sé lo justo, ¿no? Superman, Iron Man Sí, y sí, sí. X-Men, ¿no? Estaba viendo que son superhéroes, ¿no? Para los Sí, oyentes que no lo sepan. sí, o sea, el resumen así para ajenos, Bloodshot es como una especie de mercenario. Sacaron una peli, de hecho, cuando estaba yo haciendo el cómic salió la peli de Vin Diesel, Sí, eso es lo que eh, me ha salido en Google al que creo buscarlo. que creo que se pegó un castañazo en cartelera bastante importante porque salió creo que en marzo de 2020 y todos sabemos lo que fuimos al cine ese mes. Eh, entonces, Bloodshot es como una especie de mercenario medio robot extraño. Bueno, no es que sea robot, sino que tiene como unos nanomáquinas en la sangre que hacen que se pueda regenerar, como una especie de Lobezno con pistolas, en cierta manera, por ponerlo así fácil. Y Shadowman es como una especie de doctor extraño del vudú. Es como una especie de Qué guay. investigado superhéroe con poderes así sobrenaturales que
lucha contra demonios y contra espíritus malvados y tiene poderes sobrenaturales de vudú y tal. Es un poco ese rollo. Cuando firmas, siempre firmas como electrocereal. No, me estoy quitando. Lo Ah, es firmo, que de claro, he hecho, puesto electrocereal, pero no me sale. claro, si quieres ver cosas del cómic americano mío, tienes que poner Pedro Andreu. O sea, esto es el cirio que tengo yo, Electrocereal en redes. Ah, vale, ahora sí. Entonces, cuando empecé a tener Qué trabajos como guay. más serios, quería firmar como Pedro R. Andreu, que es mi nombre completo, pero Valiant, que fue mi primer cliente eh, de fuera de España, decidió que Pedro de Andreo era muy largo y era muy de flipado. Y bueno, o sea, esto lo digo con coña, pero no lo hicieron así. Yo les dije, oye, ¿cómo quieres que te pongamos? Y le dije, Pedro de Andreu, y dijeron, ok, Pedro Andreu, entendido. Entonces ahora me veo en la tesitura de que cuando cualquier otra empresa me contrata, es como, ¿cómo quieres salir en la portada? Es como, pues Pedro Andreu y para adelante, Claro. porque al menos que si se me busca esté todo en el mismo sitio, ¿sabes? Claro que he puesto electrocereal y no, Claro, no sabía, claro, te pero ahora sí, saldrán, como Pedro Andrés electrocereal, me te sale. saldrán a lo mejor, pues eso, mi Instagram, mis redes o alguna cosa así que siguen con el nombre de internet. Hay uno que no sé cuál es, que sale Ujú. como, está el tío como saliendo de una puerta roja, como así como que parece, está guapísima esa portada, A ¿eh? ver, Es que no sé, voy a buscar. Como electrocereal, como Pedro Andreu. no, como Pedro Andrés de Shadow Man, está, Como está Pedro súper, Andreu. o sea, Ah, esa está sí, sí, guapísima. ese es Que me recuerda a Ghost el Rider, primer ¿eh? Un número. poco, Sí, es un un poco poco, ese rollo, es un Ghost poco ese punto. Rider, John Constantine, Doctor Extraño, tiene un poco ese rollo de Qué mezclar guay. muchas cosas sobrenaturales. Y bueno, no sé si has hecho algo más hablando del cómic americano, así. He hecho este año publicado, bueno, todavía no se ha publicado, está en proceso de publicarse, pero salió el Kickstarter y salió bastante bien, de Valhalla, que es una... yo lo defino, cuando me preguntan de qué va, digo que es Ali McBeal con dioses nórdicos. Porque se entienda, es como una comedia negra, comedia ácida, de una abogada islandesa que es descendiente de la diosa Frigg, de la diosa Frigg. Eh, La mujer de Odín. claro, con lo cual, de manera sobrenatural, los pactos que se hacen con ella, los tratos que se hacen con ella, no se pueden romper, son imposibles de romper por su sangre Aesir. Entonces se dedica básicamente a ser la abogada entre dioses y Qué criaturas del guapo. folclore de la mitología nórdica. Y bueno, pues suceden cosas. Entonces, se va a publicar, pues me imagino que en breve, porque el Kickstarter fue hace un par de meses, creo, fue en septiembre. Ahora estoy haciendo otra cosa para Valiant, que es Exo Manowar, que es, digamos, el Iron Man de Valiant. Estoy haciendo unas páginas para ellos, para un recopilatorio. Eh, He hecho portadas, un montón de portadas para Fandogamia aquí en España, para las ediciones españolas de los cómics de Doctor Who. Eh, Ay, sí, esa era la siguiente pregunta. esa es la siguiente, ¿no? Y de aquellos barros, estos lodos, he podido hacer las portadas oficiales para Titan, algunas de las portadas de los cómics de Doctor Who que se publican. O sea, ya no de la versión española, sino de la versión oficial. Y creo que ya. Sí, bueno, y luego el cómic de Infinity Aftermath con Corvus Belli aquí en España. Y diría que así de lo más sonado, eso, que no es Qué poco. guay. La de Valhalla tiene una pinta. La verdad es que estaba viendo aquí las portadas que se han quedado súper chulas. Tiene una pinta, es Sí, curioso. de hecho creo que O sea, desde esa el... persona que tuvo esa idea es como, qué maravilla, ¿no? Qué random. Eso, sí, sí, y aparte el guión a mí Era un proyecto que a priori no me llamaba mucho porque me lo propuso a Blaze en su momento, para los que hice algunas portadas de algunos cómics suyos. Y cuando me lo propusieron no me cuadraba mucho, era como, "Es que esto no sé, tal".
El caso es que me enseñaron, me pasaron el guión del primer número, me lo leí, me pareció muy divertido, muy ingenioso, muy chulo, y dije, vale, visto el guión, voy para adelante con ello. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy chula, porque el guionista, eh, a mí me gusta mucho Igual. cómo escribe Tom. Y creo que de hecho, para navegantes y para ti, creo que en el Backer Kit, o sea, en la página del Kickstarter, que creo que sigue online todavía, se puede leer el primer número entero. Está para descargar, para echar un ojo. Jo, qué generoso, ¿no? Sí, sí, porque era como la típica de la primera es de gratis, ¿no? Para que la gente caiga. Claro. Bueno, ya lo has dicho, has ilustrado portadas de Doctor Who, yo es que me Sí. encanta Doctor Who. Bueno, la última, la verdad es que de Jodie vi la primera y ahí me quedé un poco, pero me gusta Sí. mucho Doctor Who. Qué guay, ¿no? ¿Cómo Mm. sucedió esto? No sé, cuéntanos. Pues Quiero esto saber es más. pues Cuéntame más. esto es un poco las vueltas que da la vida realmente. Son una cosa que me para a pensarlo y digo, joder, cuántas carambolas han sucedido para que haya sucedido esto realmente. Esto nos tenemos que remontar a cuando yo todavía no era profesional, cuando estaba haciendo fanzines y estaba, digamos, Sí. empezando a hacer cosillas, que en aquella época era cuando estaba saliendo Tenant, cuando era la época de Tenant. Ay, qué maravilla. Claro, entonces estábamos todo el mundo flipando con Doctor Who, ¿no? Con ese revival que tuvo la serie, porque con Eccleston tuvo un poco de revival, pero cuando pegó duro, duro fue con Tennant. Entonces, de aquellas que estábamos haciendo, pues eso, yo y mis colegas bueno, iba a decir mis colegas de aquel entonces y mis colegas de ahora, hacíamos fanzines, íbamos a salones del manga, del cómic, a poner stand de fanzines, a vender prints, a vender pósters y todo este tipo de cosas, un poco a empezar, digamos, a Ya moverse en ves. el mundo del cómic, empezar a trotar, ¿no? De aquellas, pues hicimos un fanzine de Doctor Who. Hicimos varios fanzines de Doctor Who porque la cosa estaba en boga. Y yo hice unos fanarts bastante grandes, como unos pósters en A3, eh, de las temporadas de Eccleston, de Tennant y de Matt Smith. Hice como unos, como si fuera un póster en el que englobaba el recorrido Qué de ese guay. doctor, ¿no? Que de hecho lo puedes encontrar, yo creo que en mi DeviantArt deberían estar todavía. Yo creo que Qué si bien, pones Armani. Electrocereal DeviantArt o tal, yo creo que deberían estar por ahí. Creo que las llamé Amazing, Fantastic y no sé qué se llaman los estos. Pero son unos pósters grandes con el doctor, con todos los companions, los enemigos, Qué guay. un poco un resumen de todo eso. El caso es que, bueno, eso quedó ahí, la vida sigue, la vida siguió, y de aquellas, esta gente con la que yo compartía stand de fanzines y compartía risas y lloros de ser novatos en el mundo del cómic, muchos de estos compañeros luego formaron una editorial que se llama Fandogamia. eh, Ahí viene todo. que, claro, entonces era una editorial pequeñita a modo de publicar sus propias cosas y tener como un sello bajo el que publicar sus propios fanzines y sus propios cómics y sus propias cosas. Con el tiempo fueron creciendo y empezaron a adquirir licencias de publicación en España de otros de cómics extranjeros. Véase, pues han publicado Tortugas Ninja, han publicado todos los cómics, los mangas de Kabinagata, han publicado mm, y pillaron la licencia de Doctor Who, que fue como un bombazo, ¿no? En plan de, oye, los cómics de Doctor Who los vamos a publicar en España nosotros. Y claro, por eso digo, de aquellos barros estos lodos, al haber compartido tanto tiempo y, y experiencias, al final nos une una amistad y un trabajo profesional bastante fuerte a todos. Y cuando publicaron Doctor Who en España, me dijeron, oye, queremos que nos hagas algunas de las portadas de los cómics españoles, porque no nos terminan de convencer algunas de las portadas que hay, son un poco utilitarias y ya que tú
estás trabajando aquí en España, conoces Doctor Who y tienes buen trabajo de portadista, queremos que nos hagas algunas portadas. Entonces hice las portadas del Cuatro Doctores, creo recordar, con Xavi Gaztelua, que era mi colorista, y creo que hice alguna más, pero me estoy quedando... Creo que hice una más y no me estoy acordando. Pero básicamente, pues eso, hice algunas portadas para la edición española. Fast forward de nuevo, eso queda ahí, es una cosa que hago de vez en cuando y queda ahí. Y el caso es que de repente un día, hace un año, hace un par de años, un editor de Titan Comics, que es la editorial inglesa que publica los cómics oficiales de Doctor Who, para los que yo había presentado portfolio en algunos salones y no había cuadrado la cosa y tal, un editor me manda un mail de, oye, he pillado tu email de tus redes y tal, y mira, te comento, ¿te molaría hacer una portada para Doctor Who? Y dije, hombre, que sí me molaría. Qué guay. Y claro, le pregunté en plan de, oye, pero ¿tienen mi email digamos, de comunicación interna, de, oye, de mi portfolio que dejé para vosotros y tal? Y dice, no, no, es que yo tengo de fondo de pantalla en mi ordenador desde hace un montón de años unos pósters que tú hiciste, o sea, él usaba de fondo de pantalla en su ordenador Qué los pósters loco. que yo hice cuando yo era fancinero y Wow. le dio la esa de, ¿quién hizo esto? Voy a buscarlo. Que a lo mejor este tío sigue dibujando y puede hacer unas portadas chulas. Me buscó por redes, me encontró y de ahí el haber hecho portadas de Doctor Who oficiales, con lo cual yo por eso muchas veces cuando doy charlas o alguien me pregunta o tal, de, oye, ¿cómo llegar a hacer cosas? ¿Cómo... Es que claro, estoy haciendo no sé qué y no sale, no estoy consiguiendo entrar en el mercado, no tal. Yo muchas veces mi consejo es de, oye, ten una paciencia de santo, o sea, esto es una carrera de fondo, no es Qué una... fantasía. Claro, esto es una maratón, no son los 100 metros, es que nunca sabes lo que puede acabar pasando. Quiero decir, yo a lo mejor esos pósters los hice en 2000, no sé, 2008, 2012 pone aquí. 2012, pues Lo tengo aquí abierto en claro, o sea, Mediana. Qué fíjate, chulo. 2012 Qué fantasía, qué loco. Lo y he tiene hecho las portadas en de fondo de pantalla 2024 o 2023, hice eso, o sea, han pasado 12 años. Y fíjate, o sea, paciencia. a través del Nunca, tiempo y el nunca se sabe espacio. para dónde. Sí, sí, nunca se sabe dónde puede. Algo que hagas hoy no se sabe. Nunca se sabe dónde puede rebotar la cosa y tener consecuencias. Oh, pero qué fantasía que te diga, Sí, oye, sí. tengo tus portadas de Sí, fondo sí, yo de pantalla. me Como, quedé de plástico en plan de ¿cómo? ¿Cómo vas a tener? O sea, me estás muero. trabajando en Titan, haces los cómics oficiales, tienes contacto directo con la BBC, con todas las movidas, y tienes mis pósters Qué loco. de cuando estaba yo aprendiendo casi a dibujar de fondo de pantalla. Qué locura. Y súper emocionante, o sea, Sí, sí, sí. Son cosas que yo me tengo activamente que recordar, porque muchas veces estás digamos, en la vorágine del día a día ay, tengo que terminar esto, tengo que entregar lo otro, tengo no sé qué, hay las facturas, no sé cuántas. Estás como en la vorágine de ver un poco los problemas y las cosas que tienes que ir solucionando y los fuegos que tienes abiertos. Y muchas veces yo me lo tengo que recordar, esto gracias a la terapia ya, y a todo esto, que el decir, oye, párate y mira para atrás, porque a lo mejor cuando tú tenías 15 años o 18 o 25 o 30, mmm, tú pensabas, Fua, es que no, o sea, no te imaginabas dónde ibas a estar y son cosas que genuinamente son cosas chulas. En plan de, oye. joder, y tanto, ya ves, qué guay. Porque además tú eres fan de Doctor Who, ¿no? Claro, claro, por eso yo al final es eso el decir, oye, estoy haciendo miniaturas para un juego de miniaturas que me ha gustado de antes de hacer esto. He hecho portadas y cómics y tal de cosas de las que genuinamente he sido fan antes de hacerlo, con lo cual es un poco ir Y me cerrando están pagando. claro, y me están pagando por ello. Es un poco cerrar círculos vitales, ¿no?
Pues ahora tengo la duda, porque yo tengo Mm, varios de los cómics de Doctor Who, de estos de mm, España, y ahora tengo la duda de sí. cuál era el otro que ilustró, porque claro, no te acuerdas. Pero, Claro, no, o sea, el de Cuatro Doctores seguro, y puede ser y que me esté colando yo con... ese justo no lo tengo. Mm, Tengo el de las nueve vidas del Doctor, Revoluciones de Terror, el otro mm, de que sacaron también Los Ángeles Llorosos, Coliseo del Miedo, todo eso mm. sí. Vale, La Fuente de la Eternidad. Son todos esta- de Tena, porque yo no me acuerdo. sí, puede ser que me esté Tena yo is made up. confundiendo y haya hecho solo el de Cuatro Doctores y esté contando con que se puedan publicar más cómics con portadas mías. A ver, hay varios más que sí que son, pero veo de Matt Smith, que son más de tu Sí. estilo, porque los otros son más otro estilo. Ujú, no, pero creo recordar que es verdad que con Fandogamia hice las portadas de Borderlands, pero de Doctor Who hice solo la de Cuatro Doctores, es verdad. Oh, Pues, pero qué pues eso. guay, qué guay, qué guay. Que por cierto, ya me pasará el contacto de alguien de Fandogamia que estaría guay. Sí, Llevo tiempo intentando entrevistar a alguna editorial y todavía no sí. Ah, consigo. pues mírate, cuando terminemos esto te paso el contacto de todos. Que me parece también súper curioso, ¿no? No sabía que Sí. se compraban las licencias de los cómics para poder Mm. publicar aquí. Yo pensaba como, no sé, que lo hacían fuera y o no sé, y te daban Sí, ¿no? permiso para traducirlo o algo así. La verdad es que no Claro, tenía muy al claro. final, bueno, esto ellos te podrán decir, pero yo por lo que al final, como son colegas, sé un poco del funcionamiento interno, pero sí, al final tú publicas, es como un contrato de producción, al final tú cuando haces un cómic aquí en España, pues tú tienes un contrato de, oye, el cómic va a ser, se te va a pagar tanto, van a ser tantas páginas, se va a publicar en tal formato, en tal tirada, no sé qué, no sé cuántas. Y cuando quieres traer un cómic, al final lo que negocias con la editorial extranjera es de, oye, quiero publicar este cómic, queremos publicar esta cantidad de números, con esta traducción, en estas fechas, y te damos tanto dinero por esta licencia. Mm. Y lo mismo al revés, es decir, si una editorial extranjera quiere publicar algo de un autor nacional, pues también se negocia de, oye, pues el cómic este que ha sacado en España lo queremos sacar en Estados Unidos porque está muy chulo, pues te pagamos tanto por tantos números, ta, ta, ta. Es un Bueno, Pedro, mundillo. la verdad es que sí. Bueno, Pedro, cuando conozca a David Sí, Tennant, tú dile que existe bueno, este podcast a ver si se quiere pasar por aquí. a saber. Yo de momento con lo que me Guay. quedo es que eh, los actores actuales de Doctor Who han visto las portadas mías porque las han tenido que aprobar. O sea, Ah, la prueba, los actores también. claro, sí, sí, o sea, cuando hablábamos de clientes que mandan muchas correcciones y que tiran, no, es que esto más así, es que esto no me gusta. La BBC es uno de ellos. Mm. La BBC se pone muy pejiguera con, es que la oreja no es exactamente como la de Chuti Galwa. No, es que el pelo de Belinda lo queremos más asá. Entonces se ponen muy pejeros, pero es un proceso al final, es una licencia potente, es un producto de uno de los productos estrella de la BBC, entonces quieren que todo esté súper medido, pero efectivamente pues sí que pasa por un proceso de aprobación tanto de los directivos o de los directivos o de quien se encargue, ¿no? Me imagino que no estará el dueño de la BBC mirándolo todo, pero de quien se Déjame ver. encargue, claro, de la gente de la BBC y de los propios actores de, oye, me veo bien, para adelante. Claro, es que aquí como estamos hablando de actores, de personas reales, no es lo mismo Claro, que un dibujo de un personaje inventado que pues del actor que dice, pues es que no me gusta, me ha sacado muy claro, claro. feo. Claro, y sobre todo Bueno, con los también hay que actores, entender con que un los cómic, aliens, con los aliens no hay problema. Como dibuja hay un claro. Cyberman, y como no hay, es un Cyberman y no, nadie da, no, es que el Cyberman no se parece al de... Es un Cyberman y ya. Pero con los actores sí que tienen más de, esto se tiene que parecer. Y yo quería preguntarte, o sea, tú eres fan, Mm, imagino que a la hora de realizar este tipo de trabajo, si, no sé, o sea, no digo que haya que ser fan obligatoriamente, pero imagino que a lo mejor si eres fan es más fácil hacer este tipo de trabajos, ¿no? Porque te conoces lo suficiente, no mm. el canon y el lore para trabajar, o, no, o realmente no tiene que Sí, ver. a ver, normalmente también es verdad que, claro, cuando me encargan las portadas estas de Doctor Who, yo lo que está pasando ahora en el cómic de Doctor Who no tengo ni idea. ¿Sabes? Como no, pues están.
hay un malo que hace no sé qué y hay una niña que lleva no sé cuántas y unos bichos y como, bueno, ni idea. O sea, conozco el lore de Doctor Who, pero no sé el lore de lo que está pasando ahora mismo. Pero sí que es verdad que siendo fan yo creo que tiene dos ventajas. Una, que vienes con el trabajo hecho, o Claro, sea, tienes la ciertas cositas documentación. tienes ciertas cositas que vas a saber hacer de base, que no te las tienen que explicar y que no vas a tropezar, rollo de, no, es que el cacharrito que lleva el doctor es una cosa que brilla y tú ya lo sabes, destornillador sónico, venga, tío, para adelante. O sea, no te tienes que parar a ello. Y segundo, tiene un punto de que lo disfrutan más. Al final es como, uy, qué chulo, estoy aquí dibujando a Doctor Who, estoy dibujando las Tortugas Ninja, o estoy dibujando Batman, o estoy dibujando no sé qué. Al final tiene un punto en el que tú también te haces un poco le chocas los cinco a tu niño interior, ¿no? De, joder, qué guay. La hostia. Qué guay. Y bueno, pasemos a hablar de los juegos de mesa, ¿no? Tu Mm, último trabajo de esta índole creo que fue, no sé si dice Muster o creo que Master, bueno, no sé, Muster, Master, Master. Race the Banners, Master, Ujú. como si fuese Sí, una... bueno, como es la empresa es británica, seguramente lo estaremos diciendo fatal porque será Master o con alguna manera concreta, Race the pero Banners. sí, sí, será una cosa muy concreta, pero sí, Booster o Master está bien. Este es el juego de cartas que nos habías dicho al principio que Sí. había hecho, el último que es infantil. Ujú, Y bueno, ¿en qué consiste exactamente el trabajo de un ilustrador cuando se trata de diseñar juegos de mesa? Porque bueno, hace unas cuantas entrevistas ya hablamos, por ejemplo, con los chicos de, ay, se me ha ido el nombre, con Jaime, que hacen, ujú, ellos diseñan los juegos de mesa, pero claro, ellos son los que diseñan los juegos y luego están los que lo ilustran, ¿no? Ahora lo vamos a ujú, ver desde tu parte, porque yo ujú, entiendo que directamente es como el cómic, ¿no? Te vienen ujú, con este guión, esta historia y te dicen, tienes que hacer, pues yo qué sé, estas cartas ujú. con este estilo, o no sé, ¿cómo es? Pues en mi caso, en este caso con Spencer de Play Monkey Games, él venía, normalmente la parte de ilustración viene casi en los juegos de mesa, al menos en mi experiencia, viene casi al final. Hay una fase muy larga que es la fase de prototipo, Mm. ¿vale? Que es donde básicamente el juego se está testeando, se está viendo si funciona, si está bien, si está mal, si hay que revisarlo y tal, en la que en esa fase, como las cosas cambian mucho de una para otra, porque, no, pues esta carta no sé qué, esto no sé cuántas, no, es mejor quitar los dados, mejor poner un tablero, hay una parte ahí que tiene mucho cambio, no merece invertir en arte porque se juega un poco con, Claro, con, con para ver si recortes de sale para adelante o no. papel, con tokens, claro, en plan de cosas muy utilitarias para tirar para adelante, en plan una baraja de póker con unas pegatinas encima que ponga lo que es y ya está, ¿sabes? Un poco ese rollo estoy probando, digamos, el esqueleto de este juego. Una vez que eso ya está hecho, sí que entra ya la parte más de el juego funciona, el juego ya sabemos exactamente los componentes que necesitamos, vamos a hacer esos componentes. Entonces, normalmente, pues sí, es también como no llega a ser un guión de viñeta uno, pero sí que hay unas especificaciones en plan de, oye, pues en el caso de Muster, eh, tiene que haber un tablero que mide esto, que tiene que tener 5 casillas, donde hay unos castillos, la temática es medieval, fantástica, pero orientada, es un juego infantil, es un juego para toda la familia, con lo cual es necesario que tenga un poco ese rollito agradable y colorido para los niños. Hay, digamos, 5 facciones o 5 palos de la baraja, digamos, en plan el rojo, el azul, el verde, el amarillo y el púrpura, y cada uno queremos que tenga como una estilo visual diferente, pero que todo Es sea súper cookie. cohesivo. Sí, la verdad que ha quedado muy, muy, muy cookie. Eh, entonces, y necesitamos que cada uno de estas facciones tenga como un soldado, un arquero, un caballero montado en un animal, un animal antropomórfico y un rey. Y luego, pues, unos castillos multicolores, unos magos y no sé qué. O sea, al final vienen como con unas especificaciones de necesito, esto es lo que necesito. Mm. Mm, de ahí entramos un poco, pues, como en el diseño de personajes o tales, de, vale, pues, la facción roja.
hay un poco de toma y daca con el creador del juego en este caso, de, oye, pues se me ha ocurrido que sean como vamos a hacerlo como de los elementos, ¿no? En plan de el fuego, el agua, el viento, la tierra, que van a ser más bien las plantas, y el morado, pues lo vamos a poner que sea como la vida o la fruta o tal, en plan de, hicimos un poco ese rollo. Vale, pues como todo va a ser rollo medieval, vamos a hacer que cada uno de esos elementos estén como representados, que todo sea cohesivo en el sentido de, vale, pues todas las armaduras tienen como el mismo estilo, vale, pues vamos a hacer cosillas. Entonces, pues yo le iba pasando bocetos de, vale, palos rojos, pues van a tener como unas crestas rollos romanos para que parezcan fuego, o van a tener unos, van a llevar sobre todo como unos picos o tal, porque viven en las montañas. Para los del viento, pues van a llevar todos como unos flecos para que cuando hace viento se muevan o tal. Al final son como elementos de diseño que se van decidiendo y luego ya, una vez está más o menos todo decidido, pues se pone uno en marcha y hace las ilustraciones para el tablero lo mismo. Oye, pues este es el tablero, vale, pues se me ocurre ponerlo más o menos así, vale, pues esto Porque muévelo un lleva poco más. Tal. tablero. Sí, lleva tablero, es como una especie de cinquillo súper vitaminado. Tú vas robando cartas, entonces las vas poniendo, digamos, en los colores que corresponden. No puedes, tienes que poner siempre una Caballero. carta, claro, tienes que poner siempre una carta de un poder mayor o igual a la carta que has puesto, pero tiene que ser del mismo color. Luego están los castillos multicolores o los magos multicolores que lo que hacen es pues cambiar esas reglas, ¿no? De que puedas poner cualquier color o que puedas poner cualquier número. Es un poco. Tiene su estrategia, es sencillito, porque al final es Vale, un para juego, niños. es un juego para niños, pero tiene su intríngulis. O sea, no es para niños de 5. Bueno, teóricamente sí, pero yo creo que tiene su enjundia, tiene su aquel para darle ahí una estrategia potente. Entonces realmente tú nunca coloreas, ¿no? O sea, tú haces la No, sí. ilustración. Ah, O este es sea, la... en este sí lo coloreé. En el cómic es verdad que normalmente no coloreo, porque primero porque yo soy un cobarde y digo que prefiero no colorear. También es verdad que en el cómic se lleva una cantidad de tiempo indecente. Si lo haces todo, tienes que ser muy rápido o tener unos tiempos de entrega muy largos para que te dé tiempo a hacerlo todo o tener un estilo que sea la hostia para hacerlo todo de golpe. Pero en Muster sí que coloreé yo, porque era más sencillito, eran ilustraciones, eran chivis y tal, y consideré bueno, que era mejor que fuera todo más cohesivo que añadir una persona extra en el proceso y tener como más ruedas en el carro. Aceite con la que Sí, sí, hablar. En sí. plan, ¿estás de acuerdo? Tal, no sé A qué. ver, yo en general no soy, creo que me considero que no soy problemático a ese respecto, pero es verdad que dado el presupuesto y dadas las especificaciones, era como, bueno, yo creo que esto sí me lo puedo tanquear. A lo mejor un cómic entero y hacer cosas como mucho más complejas a nivel color de Mm. iluminaciones y no sé qué, y moods y tal. Ahí quizá pincho un poco, tengo mucha menos experiencia y no me considero tan preparado, pero para una cosa, rollo, hacer unas ilustraciones, unos chivis, unos monigotillos coloridos, yo creo que ahí sí me veía capaz. Se ha quedado genial el color. Yo las fotos que estoy viendo es súper bonito el juego, la Sí, yo verdad. la verdad es que estoy muy orgulloso Me encanta. porque creo que ha quedado muy chulo. Yo los tengo ahí en, en casa, las copias mías, y la verdad que cuando lo abrí dije, "Joder, la verdad que ha quedado muy, muy bien el resultado final". Me pensaba. También esto, siempre existe el miedo, ¿no? En mi pantalla se ve muy bien. Luego Claro, la eso es imprenta te, verdad. la imprenta te puede hacer un Cristo. Pero en este caso creo que Spencer dio con una imprenta bastante buena, que los acabados son muy buenos y las calidades también. Y el resultado es muy bueno. ¿No está en español o sí? Todavía no lo han traído, ¿verdad? No, pero estamos trabajando en ello, como dijo Aznar en su día. Estamos mirando de ver si conseguimos alguien que quiera licenciarlo o publicarlo, comprar la licencia para publicarlo aquí en España. Qué guay. La verdad Ujú. es que se ve genial. La verdad es que sí. Es que Gracias. es otra cosa, claro. Cuando tú ilustras en digital, Mm. claro, lo que ves en la pantalla, esto es como cuando haces las fotos.
Sí. Lo que ves en la pantalla cuando luego lo imprimes puede variar muchísimo el color. Sí. Y claro, encontrar ahí, como tú dices, Y con la yo ahí imprenta soy... o el punto exacto para que salga exactamente igual, porque en la pantalla generalmente siempre la ves más brillante que en un o en Sí, forma o y cartón o ya lo no que sea. solo a nivel brillo, sino yo aquí, esto realmente tiene su técnica. Yo es que soy un absoluto desgraciado y no dedico el tiempo necesario a aprender este tipo de cosas porque voy siempre con el agua al cuello. Pero hay dentro de las pantallas y todo esto, esto seguramente si invitas a alguien de Fandogamia que edita y que imprime, te sabrá decir con más concreción, pero hay perfiles de color que se pueden aplicar a las pantallas pues, para saber, para que se vea, digamos, que los píxeles de la pantalla tengan una, eh, sean más similares a cómo se va a ver realmente en el papel, al margen del brillo, sino que los colores dentro del perfil de color pueden variar, el RGB, que es el perfil, digamos, lo de la pantalla, con el CMYK, que es el impreso, varía mucho, se desaturan mucho los colores, o sea, hay un mundo muy loco a nivel de color y de impresión que a mí me da una pereza terrible aprender, así me va. Pero hay un mundo ahí que hay que estudiar. Yo es que me acuerdo cuando fui, yo antes hacía fotos, ahora ya no. La verdad es que de la pandemia yo no sé qué pasó, que fue como, "Pf, ahí está la refri aparcada en el armario". Había gente que hacía fotos, había gente que hacía pan, cada uno nos dio por... A mí me dio por el Animal Crossing. No, pero me refiero que yo antes de la pandemia hacía muchas fotos. Mm, O sea, mi Instagram, el mío, bueno, personal tenía fotos, pero mm, ya después dejé de hacerlas. Pero mm. fui a un curso con un profesor y claro, decía eso, que tú haces la foto con unos colores, pero nunca se va a ver exactamente igual en la Claro, cámara y en la pantalla. Imagino que claro. aquí, por mucho que quiera, al final tampoco. Pero bueno, Sí, pasa lo que mismo. seguramente se ha quedado genial. Sí, o sea, yo considero que el resultado, la traducción de pantalla a carta ha quedado bien. Ha quedado bien. Se queda guay. Y bueno, aparte de este juego, Ujú. ya después, ahora después pasamos con las miniaturas, pero bueno, dentro de los juegos de mesa, no sé si has Mm. hecho alguno más o estás trabajando en alguno. Em, he hecho, no han salido todavía. Que de hecho tiene que ver con las miniaturas porque es un juego de mesa de Corvus Belli. Pero sí, he ilustrado cartas y diseño de personajes para Aristella, para la nueva versión de Aristella, que es un Sí. juego de miniaturas y de mesa que es de Corvus Belli. Digamos, hacer la nueva versión y yo he hecho bastante de ello, pero todavía no tiene fecha de salida. Entonces, y bueno, luego pues he hecho otras cosas, pero se han quedado por el camino, no han sucedido. Los Kickstarter no han salido bien o Vale. no se ha llegado a concretar muy bien la cosa y se han quedado por el camino. Pero bueno, las cosas pasan. Bueno, de hecho portada de Doctor Who. Sí, sí, o sea, yo desde luego no me quejo. Como, bueno, esto podría haber salido, sí, pero también han salido otras cosas y... Bueno, claro, es que al final veo un poco así. Imagino habrá proyectos que incluso participe y luego no salgan adelante por el dinero o lo que sea. Sí, totalmente. ¿No? Es una cosa que hay que también, una parte que hay que aceptar, yo creo, en el mundo del cómic y en el mundo del arte en En general general. y en el mundo de ser un mercenario de todo en particular, el aceptar el no. El decir, oye, hay cosas que no salen, hay veces que presentas un portfolio, mandas un mail, no te contestan, no te dicen que no, tal, mm, eso no quiere decir no tiene que ver con tu valía como persona o como profesional, es simplemente porque a lo mejor no estás en el lugar indicado en el momento indicado o no es el momento o no estás preparado realmente, no estás en el... no estás todo lo bien que podrías estar para acceder Mm. a ese trabajo, pero eso no quiere decir que "Oh, ya jamás lo conseguiré". Vamos a tener paciencia, vamos a tratarnos con cariño. Claro, mira esta gente que se tira a lo mejor, yo qué sé, 10 años para sacar su película. Claro, a eso me Porque refiero. como, vale, tengo la idea, está guay, pero no consigo financiación o nadie me compra tal, es que claro, al Claro, final, como no seas rico,
Pues, Ya, esa es como en la de mayo, siempre. en Eso, general nadie lo ve, pues. sí, sí. De hecho, con Corbu Belli, con esta gente con la que he hecho el juego de mesa con el que trabajo asiduamente en el tema de miniaturas y todo esto, la primera vez que yo les enseñé un portfolio fue en Essen, en la feria esta de juegos de mesa de Alemania, que fui allí a enseñar portfolios y tal Qué a guay. empresas de juegos de mesa a ver si para pillar curro. Eh, Me contactaron, digamos, para hacer pruebas para un juego de mesa, que de hecho lo tengo, no se verá, pero lo tengo por ahí, que se llama Rem Racers, que es otro de sus juegos de mesa. Y yo hice algunas pruebas para ellos y la cosa no salió. Era como, no, es que no nos termina de convencer el estilo, no es lo que estamos buscando, tal. Y, y claro, si hubiera sido yo más ansioso, me hubiera dado eso, oh, madre mía, me han rechazado, ya jamás podré, no sé qué. Y sin embargo, con el paso del tiempo, de seguir haciendo yo mis Fíjate. cosas, mantener el contacto, a día de hoy, pues he hecho para ellos otro juego de mesa, diseño de miniaturas, he creado el mundo de Warcraft con ellos, he hecho un cómic, o sea, de nuevo, paciencia porque no sabes cómo van a ir surgiendo las cosas en el Claro, futuro. totalmente. Es que así. A veces simplemente lo que tú dices, que pase un poco el tiempo, que se Sí, alineen los astros y, joder, mm, fíjate. sí, Vamos a hablar totalmente. entonces de Mm, miniaturas, porque, vale. claro, hay juegos con miniaturas, pero yo Ujú, es como otro juego de mesa, dentro del mundo de los juegos de mesa, pero otros ujú, juegos de mesa, porque es lo que es, correcto. es todo un mundo lo de las Sí, sí, miniaturas. Wargames es otro monstruo completamente. Claro, he jugado a juegos de mesa con Ujú, miniaturas, pero no juegos de mesa de miniaturas, porque creo ujú. que son cosas Sí, completamente distintas, ¿no? a veces están bastante unidos, pero técnicamente son dos mundos diferentes. Claro, yo es que cuando pienso en miniaturas, pienso, Ujú. pues, yo qué sé, ¿cómo se llamaban estos que pintaba mi novio? Los Warhammer, ¿no? Es Esos son literalmente como eso. juegos, sí, son como juegos, ¿no? Con un tablero muy grande que tú vas moviendo todas Sí, las miniaturas, ¿no? Como si fuese una batalla o algo así. sí, es como un simulador, digamos, de batallas. Es como si fuera, coges el Risk y le quitas el tablero, en cierta Sí, manera. ¿Vale? claro. Entonces es eso, es simulación, digamos, con dados, con reglas, con tal, de una batalla. Bueno, originalmente siempre suelen ser, lo más típico es que sean batallas, pero yo he jugado a un juego de minis de pastorear ocas. Quiero decir, hay dentro de los wargames, igual que puedes decir dentro Qué de los juegos de fantasía. mesa, dentro de los juegos de mesa que te piensas, claro, a los profanos, a la gente que no pilota de juegos de mesa o que no está metida en el mundillo, le dices, claro, ¿de juegos de mesa? Ah, bueno, sí, la Oca, el Parchís, el Operación, ¿no? Sí, pero eso son otros juegos de mesa. Claro, y de repente dices, no, no, mira, te voy a sacar un Twilight Imperium, que es un juego que dura 12 horas y que te acabas queriendo tirar de un barranco de Guau, conquista qué bueno. galáctica. ¿Vale? Y la cantidad de juegos y de temáticas que hay. Pues con los Wargames pasa un poco eso, que es como en general, suelen ser de batallas, pero es otra industria y otro submundo que se tienen muchísimos juegos, muchísimos reglamentos, muchísima gente ideando cosas y trabajando en ello y hay cosas loquísimas y entretenidísimas. Entonces, por ejemplo, tú con Corvus lo que haces es, porque has dicho que diseñas juegos y Ujú, también diseñas miniaturas. ujú. ¿Cuál es un poco la diferencia? Cuando diseñas miniaturas, ¿te refieres a que, yo qué sé, se venden sueltas o forman parte, no sé, explícame. Porque Sí, ya te digo, yo pues aquí ya es mi categoría neófita, neófita total. aquí total. Pues la cosa de los juegos de miniaturas es que normalmente, pues eso, se juegan con miniaturas y esas miniaturas tienen un perfil, ¿vale? Véase, Vale. en un ejército medieval, por ejemplo, pues sería en plan de, pues hay caballeros a caballo, hay arqueros, hay gente con escudo y espada, hay unos rastreadores que pueden ir más para adelante del ejército y colocar trampas para el enemigo, hay magos que lanzan hechizos desde atrás, hay comandantes que inspiran a las tropas, hay abanderados que dan señales. Entonces, digamos que es cada una de esas tropas es una miniatura. Dependiendo Vale. del tipo de juego que sea, pues se pueden jugar mmm, juegos que lleven un montonazo de miniaturas o juegos que sean como de banditas, de escaramuzas, que llevas 10 12 miniaturas que luchan entre ellas como si fuera
pelea de barrio, ¿no? En plan de nos juntamos 12 para 12 y nos pegamos un partido de fútbol o algo así. De hecho, hay juegos de fútbol, de miniaturas y Ah, no sabía. sí. Em, entonces, Corvus lo que me contacta es de, oye, mira, para el ejército de los elfos necesitamos una tropa, vamos a sacar una tropa nueva, que van a ser unos elfos que son como así como muy fuertes y se trepan por los árboles, son como unos ninjas sigilosos que trepan por los árboles y van con armaduras de espinas, de madera de espino y son como de combate cuerpo a cuerpo y tal. ¿Qué se te ocurre? Vale, pues entonces yo ahí con ese briefing, digamos, pues yo empiezo a trabajar, ¿vale? Pues unos elfos así fuertote, pues mira, se me ocurre que tengan, como tienen que trepar, vamos a ponerle como unos garfios y unas armas que tengan como ganchos para poder trepar y les voy a poner como unos armaduras, un chalecos, pero claro, tampoco pueden tener muchas espinas porque se pincharían ellos Claro. mismos. O sea, al final tiene un punto de eso, de creatividad, digamos, de estar creando personajes todo el rato, de que tengan una cierta Guay. lógica. También hay un punto interesante en el que aquí se mezcla también las problemáticas internas de producción de miniaturas, rollo de, oye, no puedes ponerle eh, este tipo de arma o no podemos hacer esto porque a nivel producción se nos dispara mucho, porque tendría el molde de la miniatura o tal, haría que tuviera que tener diferentes piezas y se nos dispara mucho. Tenemos que producirlo como en más veces. Entonces tenemos que reducir este arma o tenemos que cambiar la pose para que esto entre tal o tenemos que quitarle detalles porque esto es tan pequeño que va a dar mucho problema para reproducirlo luego en el material, ¿sabes? Hay ciertas cosillas que una vez trabajas varias veces en minis y tal, vas aprendiendo de La manera experiencia. automática, ¿no? Igual que en el cómic dices, vale, pues si están dos personas hablando, tienen que estar mirándose, no puedes hacer viñetas en las que estén de espaldas porque confunde al lector, pues, y lo haces de manera automática. Con las minis pasa un poco esto, en plan de, vale, puedo meterle hasta aquí, le puedo meter de detalle, pero sé que si meto esto, quizá va a dar problemas, así que vamos a ver cómo puedo traducir esto de otra manera. Entonces, pues es eso, vas diseñando esos personajes o esas tropas y luego eso se le pasa al departamento de escultura y un diseñador 3D con Blender o con Maya o con ZBrush o con lo que trabaje, pues hace ya modelos 3D de la miniatura y eso ya se pasa al departamento de impresión. O sea, es un mundo interesante el de las minis. Claro, porque al final aquí todavía tienes que, ¿cómo se dice? A ver, no es que tengas que hacerlo más realista, pero sí que tiene que ser algo que sea viable de fabricar en Claro. 3D, porque claro, al final, con la portada del cómic sabes que es 2D, bueno, pues Mm, tienes ahí todo lo que tú sí, quieras sí. hacer, tu imaginación, pero claro, esto es que tienes que imprimirlo y tiene que sostenerse y Claro. tiene que además ser inteligible, o sea, Sí, se sí. tiene que poder entender, porque Correcto. imagino que si pones muchos detalles tampoco se verá el muñeco ahí un Mm. poco raro. Es verdad que yo aquí mm, tengo suerte, pero también soy un poco egoísta. A En ver, en el sentido de que, por un lado, tengo suerte en el sentido de que creo que Corbus y yo, bueno, Corbus y yo como si fuera un ente y yo como persona, en plan pero bueno, la gente, mi director de arte y la gente del departamento de arte de Corbus, creo que estamos en una sintonía bastante buena a nivel mental y al final tenemos mucha comunicación, o sea, hablamos todos los santos días, prácticamente a diario, de un montón de cosas, ya prácticamente son colegas, son familia casi, y, y estamos en la misma, digamos, frecuencia cerebral y mm, nos gustan, digamos, el mismo tipo de cosas, con lo cual es muy fácil sí. acertar rollo de, oye, sé que estos detalles le van a molar, sé que esto le funciona bien, sé que han sacado otras minis con este tipo de detalles y se pueden hacer, o sea, al final es fácil eso. Y soy egoísta porque muchas veces, al final yo no diseño la pose de la mini, yo diseño lo que va a ser
sea, digamos que yo hago el muñeco de pie y Ah, luego la vale. pose la hace otra persona. Entonces soy Mm. egoísta en el sentido de que yo hago para molarme a mí. El diseño es como yo quiero que el diseño me mole a mí y que el personaje se vea chulo y que a la gente luego cuando la compre diga qué guapo está el personaje este o qué guay está esta tropa. Y la pose y el cómo eso es cosa del departamento de Eso ya no escultura. es tu problema. Eso ya no es mi problema. Pero he de decir que también tengo mucha suerte a ese Qué respecto berry. porque el departamento de escultura o la gente que esculpe para Corvus son unos auténticos máquinas. Javier Ureña, por ejemplo, me esculpe muchas de mis minis y en general nos hemos visto en varios eventos y todavía no me ha agarrado el pescuezo, con lo cual entiendo Todavía que te no apareció la cara, estoy, ¿no? claro, todavía no ha venido a agarrarme de la pechera y decir, ¿qué estás haciendo? Así que yo creo Guay. que por H o por B estamos teniendo suerte a ese respecto y salen las cosas bastante bien. Claro, aquí entonces, como ha explicado, normalmente ellos tienen, entiendo que son expansiones, ¿no? De juegos que tienen ya hechos, ¿no? Ujú. Cuando has dicho Sí. que queremos una nueva tropa, imagino que eso, rollo una expansión en plan de Ujú. esta. Claro, aquí más que expansión, porque, claro, desde la óptica del juego de mesa, tú tienes el juego de mesa que te viene con todo y luego la expansión que te viene con Sí, más tropas, más cartas, más no sé qué. Aquí funciona un poco más individualmente. Digamos que en vez de pensándolo, por ejemplo, en un Catán, ¿vale? Por sí. decirlo de alguna manera, no es tanto un juego de mesa, o sea, una estructura base con una expansión, sino que digamos que el juego base es de, vale, yo quiero llevar a los bárbaros del norte. Entonces compro la caja inicial de bárbaros del norte, que a lo mejor te vienen con unos orcos y un no sé qué, y un mago y un líder, ¿vale? Y eso es lo que te viene. Y luego es como si compraras, en vez de una expansión que te lleve las islas de no sé qué, no me acuerdo de las expansiones del Catán, la verdad, pero es como si compraras, digamos, las cartas voy a comprar solo las de madera, ¿vale? O sea, Ah, es vale. muy individualizado, rollo de no es tanto pillo una expansión que lleve todas las tropas nuevas, sino que es de, vale, la caja de la tropa nueva que van a sacar. Entonces es una caja con, en caso de Warcraft son 4 miniaturas, o una, o tres, o dos, o las que sean. En caso de otros ejércitos o otros juegos, pues Warhammer a lo mejor son una caja con 10 miniaturas, o con un tanque grande, o con... Al final depende un poco del modelo de negocio y del estilo de juego o de la cantidad de miniaturas que tú pongas en la mesa. Claro, porque es verdad lo que has dicho, que normalmente cuando hablamos de expansiones, porque expande el juego en sí, incluso Claro, añade nuevas, yo qué sé, nuevos objetivos, mecánica, tal, todo. pero esto es como un poco más, ¿no? Me recuerda un Mm. poco, no sé si lo habrás jugado, el juego de Doctor Who, el de Time No, of Daleks. Pues no, claro, el base te viene en X Doctores y luego, por ejemplo, si tú quieres a David Tennant, pues va en una expansión aparte, que es lo mismo, claro. pero es otro personaje, sería algo así. Mm. Sí, o Sí, como el villano te sería algo digo. así. Sí, en plan, es ese rollo. Lo que pasa es que es solo para ti. Me refiero, cuando tú compras una caja de tropa, es solo tú. O sea, no viene. O sea, bueno, en Corbus hacen y Sí, en como muchas si te compañías compras se un hace como mazo nuevo un. para las Magic o algo así. Exactamente, ese es me voy a comprar un sobre. Me voy a Claro. comprar un mazo, me voy a comprar un lo que sea. Esto es el producto individual para que tú expandas lo que ya tienes. Guay, yo es que no era consciente de la cantidad de gente y de dinero que mueve ese mundo, El porque mundo ahora no sé por de... qué me salen en Instagram un montón de vídeos de estos de coña, de tiendas de juegos de miniatura, en Mm, plan, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Porque estos son geniales, la verdad es que me sí, han sí, alegrado. sí. Y Yo digo, madre ahí, mía, pues ahí tropeciendo, o sea que se mueve un montón. yo ahí, bueno, imagino si le das a los juegos de mesa a lo mejor lo conoces, a Mortal Charles, de las reseñas mortales. No, Es un colega, un muy buen amigo mío que hace reseñas de juegos de mesa y tal, que ahora está haciendo vídeos de promoción y de coña y tal para Júpiter, para una tienda de cartas de aquí, y es un delirio. Desde aquí le mando un besote muy grande porque es un crack de la comedia. Pero sí, es un mundo que yo me acuerdo de una exnovia que no estaba dentro del mundo friki, ¿pero esto digamos, qué es? y la llevé a una tienda de juegos de mesa, de miniaturas y de tal,
y se quedó muñeca, en plan de, hostia, me pensaba yo que esto iba a ser cuatro cosas y aquí hay un mundo gigante. Guay, es que eso lo hablamos con Jaime de Chimuelo Mm. Estudios, no me salía el nombre. Un Sí. saludo para Jaime, que no sé si los conoces, son de aquí también, Sí, Muelo de Estudios, Murcia. no, no, pero me encanta el nombre, o sea, ya de por sí un 10. Pues han hecho algunos juegos de mesa como, ¿cómo era? Gertrudis y tal. De así, como más un rollo, no party, pero bueno, más rollo así Hmm. como Yo menos estrategia, ¿no? De Murcia solo conozco, Más Rocket Lemon, imagino. sí, es el de Paparajote, ¿no? Sí, El de, sí, ese. yo intenté entrevistarlos, pero no salió bien, lo No dejamos sé, ahí. No, es que estaban súper ocupados, la verdad. ya. Strudis, que no me salía el nombre del juego. Bueno, Hmm. y hablamos de eso, que es que ahora hay un boom de los juegos de mesa que es Sí, brutal. O sea, hay un negocio ahí que flipa. sí, sí, o Porque sea, cada poco tiempo están sacando, bueno, cada poco tiempo, no, todas las semanas salen juegos de mesa nuevos, sí. que algunos están geniales, otros te estafan un poco, todo hay que decirlo Sí, también. esto al final Pero es verdad que es cuanto una más se locura. expande un mercado, al final pues tienes eso, se expande para lo bueno y también para lo malo. Claro. Pero es verdad que Yo, hay muchísimo, muchísimo. la pandemia yo creo que ha potenciado mucho eso. Con mis amigos de las minis y tal tenemos la coña de si tuvieras una máquina del tiempo y quisieras hacerte rico, tienes que ir a invertir en Games Workshop, en la peña de Warhammer, en 2019. Plan de comprar acciones de Game Workshop en 2019. Porque en la pandemia, claro, todo el mundo encerrado en casa, ¿qué haces? Juegas a juegos de mesa, pintas miniaturas y demás. O sea, y han petado lo más grande. Es que loco, de hecho el otro día salió, que me lo contó mi novio, que Netflix ha comprado los derechos del Catán para hacer no sé, una serie o película, o sea, es que para que vean. Pero ¿qué van a hacer ahí? O sea, porque, claro, es Tú decir, buscas las noticias, yo soy está un, desarrollando un universo de películas y series basada en el popular de juego de mesa Catán. pero es Pues como si hicieran será, pues aquí una están peli de los colonos colonos de Catán. claro, en plan de una peli de unos que van a una isla y hacen carreteras y se pelean y se meten. O sea, yo es que soy un hater del Catán, ¿eh? Yo he de decirlo, que a mí el Catán es un juego que creo que depende mucho de con quién te sientes a jugar. Sí, porque hay Porque gente que quiere negociar y hay otros que no. cuando te sientas con un culo duro de estos que dices, o voy a negociar draconiano de o me das tres cartas por una, o aquí no negocia nadie, digo, macho, es que así no se puede jugar este juego. Además, el Catán está roto cuando salen fatal los dados. Sí, 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 bueno, la mítica de que te pongan el ladrón donde te parten la partida, en fin, las cositas del Catán. A mí me gusta, pero es verdad que hay veces que es complicado. Pues, Mm. de hecho, Netflix, no sé, ay, el lobo, sí, el juego este de los lobos de Castoferro, De Castro Negro. Mm. Castonegro, sí, Mm. sacaron una peli también, Bueno, que por pero cierto está muy chula, una sí, francesa. Está en Netflix, pero no es por hacerle publicidad a Netflix. no, no, pero, o sea, pues no me la conozco. Es que creo que habían sacado. A ver, te voy a Bueno, decir. quiero decir, hay adaptaciones del Los rollo hombres Castro lobo. Negro, Los Hombres Lobo. Es que La estoy protagonista es pensando. Jean Reno, ¿sabes? O sea, yo Oye, la vi, está muy chula. Pero eso, para que veamos lo mm, lejos. O sea, la gente, sí, lo que sí. tú decías, ¿no? No, los juegos de mesa, estos de friki y tal, como los cómics, y ahora mira, Sí, no, anda que lo pueden mirar. ahora decir que te gusta Marvel es como que te gusta el Es súper fútbol, es mainstream. como, es como, ya si quieres ser especial tienes que decir, no, me gustan los cómics indies que publica un serbio que nadie conoce, solo lo conozco yo y su madre. Literal. Pero sí, sí, a ver, que por un lado, a mí, yo siempre lo digo, a mí nunca me ha todo el rollo este del gatekeeping, de no, porque el rollo este de que pasa un poco a veces en la comunidad friki, ¿no? De no, es que esto friki de palo, a ver, dime cuántos cómics de Deadpool conoces, no sé qué, y a ti como chica te pasará un montonazo más que a mí, pero el rollo de este claro, como he tenido un proceso en el que no estaba Como el bien Metal visto, Pass. pues solo yo puedo pertenecer y el resto son fakers que están aquí por las pelis del MCU y por tal, pero a mí yo creo
nuestros gustos frikis lleguen al mainstream, a mí se celebra. Que les Que den tengo dinero, que, me parece claro, maravilloso. claro, como es que no veo el problema. No, es que van a sacar otra serie del Señor de los Anillos. Y como, bueno, pues te puede gustar más o te puede gustar menos, pero yo creo que cuando éramos pequeños y te dicen van a sacar no sé qué y un montón de pelis de Marvel y vas a poder comprar de todo esto en tiendas mayoristas y de tal, que no le veo lo negativo a nada. Literal. Que con que llegue mucha gente a tus gustos pueden entrar también gente non grata y tal, pues claro, pero bueno, y antes también había, ¿sabes? O sea, cuando no había tanta gente también te encontrabas con algún idiota, pero bueno, al final es el precio a pagar, pero Es creo que que al cambio te sale a cuenta. a mí me recuerda, por ejemplo, a cuando escuchaba heavy, cuando escuchaba metal y el otro eran los poser y luego están los metal pacos, ¿no? Como se suele decir. Esos Sí. que son de pura cepa y es como, no, es que Solo como tú meta. no vas todo el día con los pinchos, las tachuelas y de negro, pues no eres heavy, eres un poser. Pero lo que tú dices tampoco. Bueno, hay cosas que son horribles, ¿no? Las camisetas de grupos de música heavy en tiendas rollo Zara son horribles, eso es verdad. Pero, por ejemplo, a mí que me encanta Disney, o sea, es lo que dice mi madre, dice que cuando erais pequeña y ibas a comprar algo te costaba una pasta, ahora te puedes comprar una taza, que de hecho la mía no sé si se ve, es decir, o Ya sea, la he te visto puedes varias comprar, veces, pero no he ubicado. Ah, sí, sí, sí. es que con El los pocos, personaje. ay, Sí, 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 se ve, se ve, se ve. bueno, esta me la regaló mi suegra, muy maja. Pero eso que ahora te puedes comprar cualquier cosa de Disney y no te tienes que sacar los ojos. No, o sea, yo celebro el poder ir a un Pull&Bear o a un tal y comprarme una sudadera de One Piece. Se me calcula el suelo, como estas Literal. cosas tenías que pedirlas a Japón y te costaban un dineral cualquier tipo de merchant y ahora te vas una tarde, pasas por delante de un Stradivarius y sales con una camiseta de la Blackpink. ¿Cómo qué? Total. Es como lo de los juegos de mesa. Antes yo me acuerdo al principio, cuando yo empecé a jugar, hace ya, me acuerdo que para conseguir cualquier juego de mesa tenías que ir a una Ujú. tienda. Y claro, a no También. ser que viviese en una capital, pues Mm, te comen los mocos. claro. Pero ahora, joder, que puedes comprar online a un montón de tiendas, un Sí, montón de opciones, pues ponle más. sí, sí, sí. Yo todo ventajas, la verdad. No le veo. Tiene sus problemas, pero son problemas que se solventan y se aceptan. Yo creo que al final la gente que se lo toma mal es porque se lo toma demasiado a la personal. Es como, yo que, por ejemplo, has Mm, puesto el ejemplo de los anillos de poder, a mí me gusta. Es verdad que yo no he leído El mm, Señor de los Anillos, lo intenté, pero mm. casi que pego un tiro. Lo siento, Tolkien, No, maravilloso no- tu no te, gu- universo, no te gustan siete páginas hablando de cómo son en la forma de las hojas de los bosques de Lorien? sí, de géneros. Dios, madre mía. Pero yo qué sé, la gente que. Yo, por ejemplo, soy súper fan de Juego de Tronos y la gente, no, es que Mm, esto lo han cambiado, no sé qué, y es como, bueno, pero es que los libros son una cosa y la serie es mm. otra, por lo menos tienen la serie, yo qué sé. Sí, sí, es como, oye, Tampoco hay que que tomárselo tan a la personal, yo pienso. no, al final hay que tener un punto de celebración incluso, ¿no? Es decir, oye, no me gusta, pero qué guay que exista y qué guay que pueda dar trabajo a gente y qué guay que más Exacto. gente pueda conocer este universo e interesarse por este universo a raíz de esto y qué guay que más gente pueda acceder a este tipo de cosas y que les pueda molar. Claro. Yo, por ejemplo, el año pasado me leí los libros de The Witcher, porque nunca lo había Fíjate. leído, empecé viendo la serie y dije, ah, pues mira, y los leí, y ni tan Mm. mal. Es Sí, verdad que ya no está Henry Cavill, pero bueno, eso ya es otro tema, eso ya pero Henry Cavill está ahora con lo de hacer una serie de con los Warhammer Warhammer para Ama y entonces se celebra. Nuestro rey friki, hay que celebrarlo esté donde esté. y tremendo rey freak. Y bueno, hablando un poco, que hemos hablado así de videojuegos, también has trabajado con Riot Games y bueno, con EA, que sería el EA. a la española, ¿no? Sí, EA sí. Sports. EA Sports. En concreto, sí, de hecho fue con... A ver, esta tiene truco, porque estos son tantos que yo me anoto que no me corresponden, o sea, me corresponden, pero no me corresponden, quiero decir. No es que EA Electronic Arts con sede en donde estén, que no lo sé, hayan venido y me hayan mandado un mail y me hayan dicho, oye,
¿quieres hacer para nosotros unas portadas para el FIFA? Y yo diga, sí, claro. Sino que a través de subcontratas, porque al final muchas de estas cosas son Claro. subcontratas, son gente que hace ciertas partes de un todo y ya está. Entonces, a través de eso, eh, tuve la oportunidad de hacer unas portadas alternativas promocionales para el FIFA, que ya no es FIFA, creo que ahora se llama otra cosa. No sé. O sea, De ahí sí que no tengo ni en idea. tanto en cuanto no he jugado a un FIFA desde el Juego de fútbol. 98, eh, pero hice portadas promocionales de influencers. Hice como unas portadas alternativas que sacaron para promocionar. Hice una portada del FIFA, creo que era el FIFA 25 o el 24, o puede ser que fuera el 23, fue hace relativamente poco, de Ibai, de Josep Pedrerol, de Ina Castellanos. Entonces, es como, ¿he trabajado para EA en nómina? No. Pero, He hecho cosas de EA? Sí. Entonces yo me apunto ese puntito, hombre, me lo pues sí, quedo. claro. Y con Riot sí que he trabajado con ellos, con la sección española, más que, no, de nuevo, no es Riot Estados Unidos diciéndome diseñanos al nuevo campeón o haznos un splash para la skin de Yasuo o de tal, sino que ha sido más rollo de, oye, la parte de Riot España, de, oye, vamos a hacer un proyecto de los vídeos estos del barco para promocionar esto, pues queremos una ilustración de tal, oye, vamos a hacer unos iconitos para los vídeos de Valorant de la región de MEA, queremos que nos hagas unos iconitos para ponerlos en los vídeos, o que vamos a hacer una ilustración para el MSI, que es uno de los torneos, pues, porque está jugando el Joya, que es un jugador español, pues una ilustración promocional. Cositas así, ¿sabes? He trabajado para Riot, no haciendo. Claro, lo puntualizo porque hay mucha gente que dice, has trabajado para Riot y se piensan que has diseñado el nuevo personaje que va a salir o que has estado trabajando en Arcane y es como, a ver, no. Ojalá. Hay un montón de más cosas que hacer dentro de Riot al margen de las cosas que más sonadas. Entonces, pero es cierto. ¿Y te molaría ilustrar en plan videojuego? Eso ya es otra cosa aparte. Me molaría y sería otro círculo cerrado, porque yo originalmente, yo siempre lo cuento cuando me dicen, pero tú de pequeño, tú querías ser dibujante y estudiaste Bellas Artes y tal, y es como, no, no, yo de pequeño dibujaba mucho, porque es lo típico mi entretenimiento de pequeño era dibujar, yo me ponía un taco folios y un lápiz y me ponía la tele delante y copiaba y dibujaba las tortugas ninja, dibujaba Bugs Bunny, dibujaba eh, el laboratorio de Dexter, dibujaba lo que estuviera viendo, lo dibujaba. Pero para mí siempre he tenido buena mano para dibujar, pero para mí era como un hobby. Cuando me decían, ¿irás a Bellas Artes? Era Mm. como, no, ¿para qué? Cuando yo no quiero ir a Bellas Artes. Esto es una cosa que hago en el margen de la libreta cuando me aburro en clase. Esto no es, no es para trabajar. Yo quería trabajar en videojuegos, porque yo desde chico me han gustado muchísimo los videojuegos, desde enano, y quería hacer videojuegos, era mi sueño, ¿no? Luego yo hice mi bachiller tecnológico, me metí a ingeniería informática y la vida me puso en mi sitio y me dijo, amigo, tú y las matemáticas no te veis bien, por lo que sea, las matemáticas a estos niveles a ti se te hacen bola, entonces es la hora de rendirse. Y ahí se me truncó un poco el sueño de ser programador de videojuegos o de dedicarme a ello. De aquellas, claro, cuando yo estudié, cuando todavía los romanos, yo tengo más años que la vergüenza, eh, no existían, ahora hay muchas más opciones a nivel universitario de Hay videojuegos carrera y todo, directamente, claro. de carrera de programación de videojuegos, de programación en Unity, diseño de videojuegos, o sea, están muy orientadas. Cuando yo entré a la carrera era de, tú te tienes que meter en ingeniería informática, que es el saco de todo lo vale, y luego tú ya te puedes especializar o puedes buscarte la vida para aprender a lenguajes de programación que se estén usando en videojuegos o contactar con empresas de videojuegos y ya buscarte la vida. No era una cosa
tan enfocada. Entonces, claro, yo de aquellas dije, bueno, me saqué mi carrerita de diseño gráfico, que dices, ¿es dibujo? No, es publicidad realmente. Diseño gráfico es hacer trípticos, hacer cartelería y hacer folletos. Y maquetar libros. Em, y luego caí en el mundo del cómic, pues un poco de culo, ¿no? Salieron las oportunidades, conocí gente, me lo propusieron, dije, oye, voy a probar. Ah, pues mira, parece que se me da bien, voy a intentar hacer una Me carrera de gusta. esto. Y he hecho una carrera de ello un poco cayéndome de culo hacia arriba. Eh, ese sería el nombre de mi biografía. Pero yo creo que sí, me molaría trabajar de concept artist en videojuegos porque sería un poco cerrar ese círculo, ¿no? Decir, oye, pues no, de nuevo, años después, he conseguido trabajar en lo que yo quería de otra manera diferente, ¿no? No lo descarto, en algún momento puede ser que me prepare algún portfolio y lo mande a algún sitio a ver si sale algo de trabajo de, yo que sé, aunque sea en un videojuego móviles o en alguna cosa de estas. Pues sí, ¿por qué no? Oye, pero ¿cuántos años tienes tú? 39. Ah, bueno, no eres tan mayor. No, no soy tan mayor, pero cuando en mis Yo tengo tiempos, 31 ya. en mis tiempos los teléfonos tenían ruedecita. Oye, y qué fantasía eso, ¿eh? De darle la vuelta y Sí, marcar. sí, sí. Los jóvenes de hoy día no saben nada ya de la vida. Los chavales, la chavalada hoy día no sabe Cuando hablabas por fijo con tu amigo para poder quedar, era como, que, espérate que te llamo. que el teléfono, que hubiera la habitación del teléfono. El teléfono Total. estuviera en un sitio concreto, no en tu bolsillo, sino en una habitación a la que tenías que ir. Y como tu madre estuviese hablando por teléfono o alguien, tenías que esperar, si no, Ah, no podías llamar. claro, y toda la época de los modems del inicio de Internet, no te conectes, que tengo que hacer una llamada, llaman, se te cuelga el Internet, en fin, esas cosillas que nos gusta recordar Las a la millennials. chavalada, los millennials. Y bueno, tú te fuiste de Murcia a Madrid, Mm, ¿te sirvió realmente? Porque es decir, casi todas las cosas que haces son online, ¿no? sí, ¿Pero te abrió realmente puertas ir para allá o realmente yo lo que hace ahora me, podría hacerlo aquí? Yo lo digo siempre, bueno, yo de hecho yo siempre digo que yo vivo en Madrid por mis amigos y mi círculo social. Si no fuera así, yo estaría en una cabaña en el bosque, y mi vecino serían tres jabalíes y si dejo de hablar una semana, pues mis amigos tendrían que asumir que la naturaleza me ha reclamado y me ha comido un oso. Eso sería mi sueño ideal, estar por ahí. Oye, pues Eh, tú eres muy sociable, ¿eh? Sí, no, a ver, es verdad que lo digo siempre de broma, pero es verdad que a mí estar aislado de la gente me amargaría a la larga. Pero realmente me vine aquí por familia, porque yo tenía aquí mis padrinos cuando vivían aquí en Madrid. Entonces yo me vine aquí Claro. para estudiar, estuve viviendo con ellos y al final hice amigos durante esa época de la universidad y posterior. Entonces, claro, al venirme a estudiar aquí y demás, pasó que mm, todos mis amigos de edad adulta, de mi edad adulta, estaban aquí y todos mis amigos del pueblo hicimos un poco diáspora y cada uno se fue por un lado. Entonces perdimos el contacto y eventualmente, pues bueno, cuando me los cruzo cuando voy al pueblo, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tal, no sé qué. Pero no es una cosa ahí de, ¡fua! Qué ganas de volver al pueblo a ver a mi grupo de colegas, ¿no? Mi grupo de colegas está aquí. Entonces, yo realmente podría estar en cualquier lado, pero estoy aquí un poco por vida social, por tener aquí a mi grupo de amigos, mi grupo de tal. Es verdad que Madrid tiene ciertas ventajas en el sentido de tienes acceso a muchos eventos y a tienes un catálogo de situaciones y de eventos y de cosas que pasan enorme que estando a lo mejor en Murcia me dificultaría acceder con tanta facilidad. Tendría que planearme, pues tengo que subirme este fin de semana con un tren o con un tal o con el coche. Y aquí, sin embargo, es de, bueno, cojo la puerta y en media hora Y me estoy voy. en donde me toque. Y tiene esa facilidad de acceder a eso, pero tampoco es una cosa que digas, como tú dices, como es un trabajo online y es mandar emails y es tal,
tampoco es una cosa que digan necesito estar aquí porque mi oficina la tengo allá Claro. o es que aquí están todos los editores de no sé qué. Realmente podría estar aquí como puedo estar en Murcia, como puedo estar en Galicia. En el bosque con los... En el bosque con los osos, que son las mejores personas, genuinamente. Y ya hemos hablado un poco, ¿no? De las diferencias entre ilustrar un cómic, un juego de Hmm. mesa, una miniatura. Pero bueno, en general, ¿cuál es tu proceso creativo cuando tienes que crear un personaje de cero? Bueno, has dicho que lo haces digital, Hmm. pero bueno, no sé, cuéntanos un poco. Pues sobre todo yo creo que lo primero es darle una pensada, o sea, me tiro un poco de tiempo intentando interiorizar lo que quiero hacer, intentando pensar ideas simplemente, ideas locas de, pues mira, tanto en personajes de cómics como en miniaturas y demás. Es como, vale, pues quiero, ¿y si hago esto? ¿Y si cómo se vería? ¿Y cómo puedo? Me apetece dibujar no sé qué, tal. También yo aquí tengo un problema y es que no me tengo respeto. En el sentido de que muchas veces yo soy muy detallista en mi estilo, meto muchas líneas, mucho detallito, que para una ilustración está muy bien o para una miniatura, pero cuando haces un caballero medieval que tiene 17.000 plaquitas de armadura con una cota de Buah, malla, dices, ese joder, para mí. qué chulo el diseño que me ha salido. Vale, ahora lo tienes que repetir eso en movimiento durante un cómic de 120 páginas. Dices, hostia, a lo mejor, a lo Me mejor pasa. a lo mejor me lo tenía que haber pensado yo esto. Em, pero sí que intento tener eso, pues, darle una pensada, qué es lo que quiero hacer y tal. Luego viene una parte de referencias, de buscar referencias de todo, de decir, vale, pues quiero que tenga este estilo, vale, pues voy a buscar armaduras del siglo no sé qué, cómo se vería este casco, quiero que tenga este arma o quiero cómo es la ropa, porque muchas veces nos pasa que somos muy sota caballo rey, que nos pensamos que es la típica de, "Fua, yo, o sea, todo el mundo hemos visto 1.000 millones de veces una bici, pero si yo te pongo ahora mismo, aunque no sepas dibujar, te pongo un lápiz en la mano y un folio y te digo, dibuja una bici, dices, hostia, espérate, ¿cómo es el triángulo de la bici? ¿Va para adelante? ¿Va para atrás? ¿Cómo, cómo va? ¿Sabes? De repente te vas a pensar y dices, hostia, a lo mejor no sé no es tan fácil dibujar una bici, No ¿eh? lo tengo tan claro. Claro, a lo mejor me puedo equivocar. Entonces busco referencias de todo lo que necesite, bien sea ropa, bien sea armaduras, armas, estilos arquitectónicos de no sé qué, estilos de ropa de la Corea imperial del siglo no sé cuánto, o sea, lo que necesite. Y luego ya me pongo a trabajar en ello, me hago mi bocetito, encima de ese encaje de postura o de anatomía, empiezo a tirar ya ideas de pues, cómo quiero que se vea la cara, el pelo, las formas generales, luego concreto un poco más en- aparte de las formas generales, empiezo a concretar pues ya cosas más concretas de cómo se vería esta armadura, cómo se vería esta ropa, cómo se vería esta espada, como tal, y luego pues ya tinta, color, lo que haga falta. Pero tiene, digamos que el proceso tiene una parte muy teórica que recomiendo no saltarse, porque creo que es importante el punto de buscar referencias, de, de pensar y de copiar cosas que ya existen, véase pues eso, de las referencias. Es decir, no, me voy a inventar la espada, como mírate 3 o 4 espadas antes de hacer la espada y luego y luego ya te pones con la espada. Claro. Imagino que además cuando dibujas cómics y todo eso, lo que has dicho, ¿no? La anatomía es súper importante, cómo se Mm, vean las figuras en movimiento. Es mm, decir, al final se trata de que también se vea realista. O claro. incluso o sea, esto lo hablamos, por ejemplo, con Álvaro de Fuego Fatuo, Mm. que aunque las criaturas que tú hagas no sean reales, porque no existen esas criaturas, pero que los movimientos tengan cierta lógica dentro de la Mm. biología, ¿no? Claro, al final, como creadores de algo que no existe, para que tenga una cierta verosimilitud y la gente Eso. pueda comprar, digamos, esa fantasía, tiene que estar anclada en la realidad. De ahí a que muchas veces es como voy a crear algo que no existe y no lo basas en nada y
es posible que te salga un churro. Tienes que tener en cuenta ciertas cosas, de ahí que muchas veces tú ves estudios de, pues eso, de fuego fatuo, o ves por ejemplo, dibujante nocturno lo hace también mucho, o gente, eh, eh, estoy pensando en, ay, no me acuerdo de su nombre, hay un pavo en internet que es conocidísimo que ha hecho como una guía de Pokémon, no sé si ha hecho ya, no sé cuántos lleva, pero que están basados en criaturas, o sea, digamos que ha dicho, vale, quiero que este Pokémon sea como un gato, pues voy a basarlo Mm, en gato, voy a basarlo en un reptil, esto va a tener como una parte de oso, de tal, aunque sea a nivel anatómico, es como, oye, ¿cómo hago claro, un Tiflosion? Pues tiene que ser, me lo voy a inventar, ¿no? Coño, pilla un oso, pilla un tejón, pilla algo que parezca lo que tiene que ser, y con la fantasía igual. ¿Cómo voy a hacer? En Valhalla, por ejemplo, hay varias criaturas que son completamente fantásticas. Mm, Hay un personaje muy gracioso que en principio va a salir un número y luego acabó saliendo toda la serie porque es buenísimo, que es un Marvendil, que era como una rana, es como una especie de rana rara, abisal, que es mágica, que lee las auras y ahoga gente y no sé qué. En fin, la mitología nórdica que siempre es muy, muy maja. Eh, y va vestido y va como con un traje, con un sombrerito, porque va a negociar unas cosas con la abogada. Claro, ¿qué hago ahí? Es como, "Ah, me lo invento de cero". Es como, no, pues miré anatomía de rana, lo mezclé un poco con un pez de estos abisal, con una linterna, un pez del diablo, de estos, como se llamen. Eh, una cola así como un poco gordita, rollo cocodrilo. Al final es un poco a jugar al Full Metal Alchemist, ¿no? En plan de vamos a meter cosas y a ver qué sale, ¿no? Entonces, tiene que estar anclado en la realidad. O sea, para crear fantasía tienes que pasar un poco primero por la realidad. Y para pasar por la realidad, pues qué mejor que tener referencias, porque de nuevo, dibújame una bici sin mirar una bici. No es fácil. Y eso con cosas inanimadas. Dibújame un perro sin haber mirado un perro. Pues a ver qué perro sale, claro. ¿sabes? Porque son concretos, ¿no? Dibújame exactamente un, un Shiba Inu. Como, es que es un perro, pero no tiene las orejas de la misma manera que un Golden, ni el morro de la misma manera que un Que va. Galgo, ni... Entonces, son cositas concretas que hay que vigilar. Y tú, bueno, ¿lo haces todo digital? Hmm. ¿Siempre lo has hecho todo digital o antes hacías, bueno, la manera tradicional, boli y papel? O Mm, bueno, entiendo que para los cómics y en general para estas ilustraciones mejor digital, ¿no? Porque ya directamente como tienes que pasar, ¿no? El documento. a día de hoy estoy prácticamente full digital, principalmente por comodidad y por rapidez, porque al final con un control Z te arreglas una cosa, y si tienes que borrarlo o corregirlo con Tipex o con un corrector o con pintura, te llevas un ratito. Otra cosa. Eh, pero yo he sido durante siempre de tradicional, o sea, a mí meterme en el digital me costó Dios y ayuda. A mí, casi me tuvieron que meter a punta de pistola a que yo cogiera una tablet. También porque de aquellas todavía no estaba el rollo Wacom ni las tabletas digitalizadoras con pantalla. Era todo, tú tienes la tableta en la mesa, tú dibujas, pero tu mirada no va a donde estás dibujando, sino que va a la pantalla. A mí Ya no se hace eso, así. no. Ahora, de hecho, te lo puedo enseñar aquí un poquito, estaba aquí. Aquí tienes una pantallita en la Ah, que, vale, ya directamente lo hace en la pantalla claro, que estás en la viendo. que tú con tu esto puedes ir dibujando. Entonces, claro, esto para la gente que, que, que teníamos dificultades con el tema no estoy mirando a donde tengo Qué confuso. claro, a mí me explotaba la cabeza, por eso me resistía a meterme en digital, porque a mí no se me daba bien. Cuando metieron las tablets un poco mejores y luego ya está, yo ya
pasé y sin problema. Pero yo durante mucho tiempo trabajé en tradicional. De hecho, mis 5 primeros años de profesional que estuve trabajando para Italia, para un cómic de fantasía, el famoso cómic donde estaban los caballeros estos con un montón de cosas que luego tenía que repetir, pues lo hice todo en tradicional. Claro, hazlo en tradicional, escanéalo, edítalo un poco para corregir los niveles del lápiz y de la tinta, envíalo, entonces tal. Pero a día de hoy, full digital, a menos que me ponga romántico y diga, ay, quiero hacer tinta tradicional, que bueno, para eso está el Inktober y este tipo de retos, es como, no, eso tinta tradicional. Me gusta trabajar en tradicional, pero es verdad que para el ritmo que hay que llevar en el mundo del cómic y de la ilustración, muchas veces merece la pena el digital, simplemente por ahorrarte muchos pasos y por las ayudas que tiene a nivel digital. O sea, a Claro, nivel tiene de muchas más pinceles herramientas. de... Claro, o sea, voy a poner la perspectiva y el programa directamente te pone la línea de perspectiva y tú puedes tirar una perspectiva fácilmente, que no tienes que estar con una regla midiendo no sé qué. Y luego ya pues todas las fantasías de... Yo uso Clip Studio, todas las fantasías de un pincel que hace un montón de personas pequeñitas para hacer una multitud. Un pincel que cuando lo pasas hace como un fuego. O sea, hay muchas cosas que te ahorran una cantidad de trabajo que tendrías que hacer uno a uno increíble. Entonces, a ese nivel, el digital yo, a día, que esté yo defendiendo el digital, ¿Quién te iba pero a sí, decir? sí, 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 que me iba a los giros de la vida. Antes, hay una hay una cosa aquí que me he dejado apuntada, Hmm, porque no sé si hay alguna diferencia, quizás sí, pero bueno, tú me la vas a aclarar mejor, hmm. entre el término ilustrador y el término dibujante. Eh, a ver. Entiendo que un ilustrador es como que hace de todo y Hmm. un dibujante es más enfocado en plan a dibujantes de cómics. Podría ser, lo que pasa es que son términos como muy genéricos, como muy vagos, porque un dibujante podría ser también un ilustrador. ¿Sabes? Si haces una ilustración solo a línea y solo rollo mancha, carboncillo, tal, es Sí, como, es el material, es el producto final, son, yo, es como una diferenciación, a mi modo de ver, ilustración es más el pack completo de ilustración, de hago una ilustración, dibujante es más trabajo a línea, trabajo en cómic, ese tipo de cosas, pero tampoco es una cosa escrita en piedra, es más un ahorro de tiempo de explicar, decir soy dibujante o soy ilustrador, que decir trabajo en cómics, pero también hago no sé qué, o sea, es más un ahorro de tiempo que para mi gusto, una acepción concreta de no, los ilustradores hacen esto, los dibujantes están como, bueno, en el mundo del arte hay un trasvase de gente de un sitio a otro brutal, con lo cual yo creo que ponerle puertas al campo tampoco ujú. ayuda. Es un poco como me pasa con los términos estos que yo los aborrezco mucho con el término novela gráfica. Ay, sí. Novela gráfica. No, yo es que leo manga, como son todo TVO, son todo cómics. La diferencia es de dónde vienen, cómo cuentan una historia, pero el formato es el mismo, es contar una historia con viñetas. Es como no. Ponerle novela gráfica es como darle como un aire de. No, yo es que no leo cómic de superhéroes, leo novela gráfica, es como loco, V de Vendetta y La broma asesina y todo este tipo de cosas se consideran novela gráfica y son cómics de superhéroes, prácticamente. O sea, bueno, la broma asesina es de superhéroes, pero la V de Vendetta prácticamente se podría considerar de superhéroes. Son Lo que puertas hablamos, que no hacen falta. claro, lo que hablamos con Juan es que a veces como que parece ser que cierta gente usa el término a lo mejor novela gráfica para despegarse un poco de los cómics de superhéroes, en plan, Sí, como, soy como más, Yo no no leo como más Mortadelo, culto. yo leo cosas, Claro, claro, de, más de, de Dostoyevsky para arriba, yo no leo Ibáñez, es como, vamos a ver, son cómics. Igual de libro es Fray Perico y su borrico que Guerra y Paz, me refiero, al final la diferencia es el público, pero son libros. claro. Es literatura infantil, literatura de bélica, literatura de fantasía o de ciencia ficción. O sea, son géneros, son
públicos y son entornos, no tiene tanto que ver con el producto digamos que es el mismo. Total. ¿Y hay algo que no hayas dibujado todavía y te gustaría hacer? Dibujado en el sentido de personajes o O de de tal, ilustrar en o general. de... A ver, O bueno, me gustaría entrar en Marvel en algún momento, me gustaría mucho hacer X-Men o hacer Doctor Extraño, hacer alguna cosa así. aquí hacemos Eh, un llamamiento para los directivos de Marvel. Por favor, denme trabajo. Mándale Prometo un mail a dibujar Pedro. bonito. Pues prometo dibujar bonito y rápido. Eh, me gustaría hacer algo para Dungeons and Dragons, por ejemplo. O sea, yo creo que mis objetivos serían seguir cerrando círculos de, de cuando eres pequeño, ¿no? Que es lo bonito, ¿no? El decir, Sí. oye, reconectar con tu yo de pequeño y decir, hey, colegón, lo conseguimos. Y luego darte dos hostias y decir, no hagas esto, que pareces tonto. Eh, pero sí, o sea, me gustaría hacer algo para Dungeons and Dragons, me gustaría hacer algo de videojuegos, me gustaría, mm, no sé, hacer... sí, yo creo que esos serían un poco los tres pilares. Luego ya sí que me puedo poner en plan de pensar cosas muy concretas de, ay, ya bien, me gustaría hacer un cómic de los Power Rangers, yo qué sé, ¿sabes? Por pensar en cosas que me gustaban de pequeño, pero realmente yo creo que lo que hacer algún videojuego, hacer algo de Dungeons and Dragons y currar en Marvel son un poco las tres cosillas que me molarían. ¿Y no te gustaría probar a escribir un cómic o no? Sí y no. Es como, es la típica cosa, es como me molaría y luego me pongo delante de la hoja en blanco y me entran los siete males y me voy a respirar en una bolsa, en plan de no, esto no sé, no puedo. Y tengo libros de cómo escribir guión y de cómo, o sea, y tengo experiencia, me refiero, que no es como que me ponga como un mono en un teclado, en plan de que teóricamente la teoría dice que yo sé escribir guiones. La práctica ya es otra cosa, pero sí que en algún momento sí que me molaría sacar algo propio, o sea, sacar alguna de las historias que tengo en la cabeza o alguna cosa más personal, sí que me molaría. También lo que pasa es que, bueno, pues el mundo del cómic está como está, entonces para hacer eso necesitas pagar las facturas de alguna otra manera y el tiempo que tiene uno, a pesar de que yo el tiempo, o sea, a pesar no, de hecho yo el tiempo lo manejo bastante mal, o sea, lo de calcular tiempo de esto, la mítica de, esto en 2 horas lo tengo, 8 horas después". eh, entonces, como yo calculo el tiempo regulinchi y la vida está como está, es complicado muchas veces sacar el tiempo necesario para poder sacar proyectos personales adelante. Y Que es una pena, pero bueno, en algún momento sucederá. me imagino que la mayoría de vosotros sois todos autónomos, ¿no? Porque en nómina habrá muy poco. O, O o a lo mejor ninguno. gente ya, sí, o a lo mejor no sé si, por ejemplo, trabajas con, yo sé, por ejemplo, con Marvel. Imagino que a lo mejor en Estados Unidos sí que hay gente que esté contratada, ¿no? Pero en general, No lo sé, pero diría que no. Diría que no todo porque el mundo ya se lo hoy dirá. día diría que sí, porque, bueno, de nuevo, esto es mi percepción o mi Teoría. idea. Puede ser que me esté equivocando. Pero hasta donde sé, Marvel ya no tiene unas oficinas. Antiguamente, cuando Jack Kirby y esta gente, sí que era como voy a la oficina a Marvel a dibujar ahí al bullpen, ¿no? A Marvel. Y entiendo que esa gente estaría en nómina y demás. Pero a día de hoy, y con la proliferación de las redes y de Internet y de los medios digitales, mi sensación es de que en Marvel en nómina a quien tiene es pues a los editores, a los community managers, a la gente que trabaja haciendo cosas de Marvel en sí. O sea, gestionando ese tipo de cosas. El resto de los dibujantes, los coloristas, los guionistas, tal, estamos un poco por obra y servicio, como pues, ahora trabajo, ahora no trabajo. Otra cosa es que tú tengas un contrato de exclusividad, que eso sí que se da, Mm. rollo de, oye, Marvel te pone un contrato
de exclusividad y te paga todos los meses o te asegura todos los meses un flujo de trabajo con el que tú y te paga un extra y etcétera, etcétera. Y es, digamos que tú eres fijo, pero es un poco falso autónomo, me refiero. Al final tú estás tributando en España, ellos te pagan un dinero todos los meses, efectivamente, pero tú tienes que hacer lo tuyo con tus impuestos y con tus historias. No es como que tengas un contrato de... bueno, no lo sé, a lo mejor sí el contrato ese de exclusividad sí que es un contrato como tal. Tendría que preguntarlo a algún colega. Pero eso es lo más contrato que yo creo que tiene a día de hoy un dibujante o un guionista o un colorista con un, con una, está todo el rato con la palabra, con un publisher, con Con una una editorial. empresa barra editorial, Sí, sí. sí, a mi modo de ver. Y bueno, pero en España hay mucha gente que dibuja para Marvel, DC y todo esto. A ver, conozco algunos, pero Sí, no sé sí, si se o sea, es yo, algo a mí a que conozco. cuando me dice, no, pero es que esto, los americanos, no sé qué, como yo creo que ahora mismo estamos en una etapa en la que los españoles somos un poco la perita en dulce de Estados Unidos. O sea, ahora mismo tú miras todas las series o la gran mayoría de series top ventas de Estados Unidos o personajes top, y todos tienen un español. Ah, Quiero mira, decir, Pepe Larraz está guay. haciendo Spider-Man, Jorge Jiménez está haciendo Batman, Tirso ha terminado ahora, Tirso Cons ha terminado, no sé dónde está ahora mismo Tirso, pero creo que está haciendo algo en DC. No, creo que terminó la de Largo Invierno, esta, o la de los vikingos y no sé qué está haciendo ahora. Pero vamos, me refiero que Javi Fernández, Jorge Fornés, bueno, David López no está haciendo ahora nada en Marvel en DC que yo sepa, pero bueno, es que me refiero que la Sí, sí gran que mayoría de series Salva Spin top, también de salva DC. Spin, la gran mayoría de series americanas tienen a Fuerte. un español en el roster. Oye, y son todos hombres, no hay mujeres. Ay, pues sí, claro, o sea, estaba Pero fallo mío porque está Belén Ortega haciendo cosas para DC, está Natacha Bustos en Marvel, o sea, hay muchísimas chicas haciendo cosas importantes en, tanto en Marvel como en DC como en Estados Unidos en general. ya que ahí digo, no sé si se ha cortado. Perdón, ¿se ha cortado algo? No, que la última frase parecía que se había cortado. No, estaba Ah, no, viendo no, que no. Belén es la primera española, bueno, según Wikipedia, en Mm. 2019 la primera española que trabaja para Marvel y DC. Imagino que Mm. siendo mujer para Sí, los dos. sí, sí, o sea, Qué guay. ya te digo, ha habido un surgimiento de los españoles, Aneke también, estoy todo el rato pensando en plan de más gente que esté haciendo cosas. Y hay tanto un surgimiento de los españoles en el mercado americano como de mujeres en el mundo del cómic, ya no Claro, es solo que en mujeres general, españolas, sino mujeres en general. yo quiero decir que en general el mundo del cómic ha sido como un mundo más masculino, ¿no? Sí, tanto en gente de dentro como en gente de fuera, me refiero, tanto en los equipos de producción como en el consumo. Sí, en el Ha sido un consumo. mundo Mm. muy masculino, pero a día de hoy se está abriendo muchísimo más. Yo, vamos, lo celebro enormemente, el que haya nuevas voces diferentes, temáticas diferentes, sensibilidades diferentes a la hora de contar una historia. Creo que eso solo enriquece el mercado, las historias y el tejido del cómic. Pues sí. Yo es que Mm. cómic nunca, la verdad es que nunca me habían gustado mucho. Mm. Siempre he Es sido otro. más de Es- novela, pero últimamente, bueno, principalmente he leído Doctor Who mm. y La leyenda de Vox Máquina, que también me gustan mucho. Los cómics me gustan ¿Ves? mucho. Apuntando, otra gente para la que me gustaría hacer algo en algún momento. Los de Critical Role. Estaría guapo, ¿eh? He hecho alguna cosa para ellos, o sea, Ah, qué tengo guay. algún fanart de estos que me han cogido para las galerías o para un recopilatorio que hicieron de los 7 años, creo, no me acuerdo, cuando sacaron como un contando su historia y los inicios y tal, y me pillaron algún fanart, pero sí que me molaría hacer algún cómic completo o algo, o diseñarles unos personajes para alguna campaña o alguna cosa así. Eso me molaría.
Qué guay. porque soy súper fan. Y buah, yo es que, bueno, solo he visto la serie y he leído los Mm. cómics, que me encantó la leyenda de Bob Mackie, me parece Sí, sí, sí. maravilloso. Pues yo empecé a verlos cuando empezaron a publicar los vídeos. O sea, cuando empezaron a subir los vídeos a YouTube en 2000, 2015 o 2013 o por Ha ahí, llovido. dije, sí, sí, fue como, guau, están haciendo una campaña de Dungeons and Dragons online, unos actores de voz, que tal, que... Y dije, hostia, esto, pa'lante, y llevo desde entonces enganchadísimo. Qué guay. Y bueno, yo te quería preguntar, Hmm, Pedro, antes de terminar, bueno, ya no has contado, ¿no?, en qué estás trabajando, todos los proyectos que hmm. tienes, tal, Sí, pero no te he preguntado si, bueno, has dicho que algunas veces das charlas, conferencias, hmm, imagino que a lo mejor también cursos, sí. no sé si tienes alguno previsto para, bueno, Mm. para final de año, porque la entrevista saldrá la semana que viene, no la otra, o sea, hoy cuando lo escuche la gente, hoy debería ser 26 de noviembre, sin ningún Ujú. problema. Entonces, no sé si a partir del 26 de noviembre tiene algo o para Pues principios de... la verdad que no tengo nada planeado para este año. O sea, realmente no son cosas que planee rollo de voy a dar. O sea, normalmente son cosas un poco más a salto de mata de, oye, hay un evento, te avisan de, oye, ¿quieres venir y dar Ya una para otro. masterclass de dibujo? Venga, vale, oye, ¿quieres hacer una sesión de firmas y tal? Bueno, y como has podido comprobar, a mí me das un micro y un rato para hablar y te pego unas turras increíbles. Claro, y me dicen, ¿quieres venir a hablar? Y es como, a ver, yo creo que te va a salir mal la cosa. O sea, yo creo que tienes un problema, vas a tener que cortar, pero sí que quieres. Entonces, no tengo para final de año nada. No. Estoy pensando rollo. Puede ser, todavía tengo que confirmarlo con los amics de Fandogamia, que esté en el Salón del Manga de Barcelona este año Qué firmando guay. cositas. No lo sé todavía, me lo tienen que confirmar porque depende de cuándo salgan ciertas cosas que tienen que publicar, si van a tenerlas para el salón, si les apetece, si ven que vaya a haber interés en que yo vaya a firmar, si las agendas cuadran y tal, pero eso es lo que más se me ocurre que pueda ser que yo esté. Y poco más, porque a día de hoy no hay más nada anunciado de salones ni de nada para final de año. Así que habrá que ver. Con el cuchillo en la boca a la espera. No, sí, yo al final yo a todo le digo que sí y luego pues respiro en una bolsa y saco el tiempo donde sea. Y luego voy a terapia. Sí, Y sí, ya, sí, ir a terapia a niños que es necesario. total. Pues Pedro, no sé si quieres añadir algo más antes de terminar, antes de despedirnos. Pues no sé, que muchas gracias por la charla, por la experiencia, por la oportunidad. Me lo he pasado súper bien y, oye, pues que espero que os haya, que te haya gustado a ti y que iba a decir a los lectores, ¿no? A los oyentes sería, ¿no? Oyentes barra espectadores, ahora Oh, no, es pero verdad, porque esto los ven ya, también en claro, vídeo. claro. Pues a los oyentes barra espectadores, porque les haya gustado mis turras increíbles. Yo no te veo viviendo en un bosque solo, Pedro? No, no, no. Sería el típico claro donde no van los animales porque los pillo por banda y les pego tremendas pelfas a hablar. Sería como, no, no, no vayas aquí, está maldito. Hay un tío que te coge por banda y no te suelta. Pues qué va. En verdad, muchísimas gracias, Pedro RM, uy, RM Andreu. Bueno, no sabemos el RM de qué. Pedro Ramón Martínez Andreo. Me imagino que la R era de Ramones, pero, Sí, a ver. Sí, porque realmente no hay mucho más con la R. Pues sí, Pedro Ramón Martínez pero Andreo, puede pero ser claro, Pedro Raúl, pero claro, bueno, o o Pedro sea, mejor Ramón. Román, sí. Pero eso, claro, tú imagínate ir a Estados Unidos con Pedro Ramón Martínez Andreo, les da un síncope para pronunciar eso. Así que Parece el nombre de telenovela. sí, sí, un poco Pedro Ramón Martínez Andreo, tú mataste a mi hermano. Literal. Pues Pedro, Andreu, muchísimas gracias por venir a la X Marca el Lugar en la segunda temporada. Ujú, Ayudarnos a entrar un poquito más de lleno en el mundo de los cómics también y de la ilustración, ¿no? Del juego de mesa. Nos has presentado, que esto sí que no habíamos hablado nunca de ello, de las miniaturas. Ha sido muy ujú, interesante aprender cómo funciona. ujú, Y nada, muchísimas gracias por eso, por enseñarnos todo, compartir con nosotros tus anécdotas, tu ujú. experiencia, compartir también tus consejos. O sea, si alguien quiere dedicarse a la ilustración o está empezando,
tienen aquí a Pedro, esperemos que el podcast le haya servido y si no, Electrocereal por redes sociales En lo redes podéis encontrar sociales también. me podéis encontrar y mandarme un mensaje y yo os pegaré la turra en diferido. Pero de verdad, muchísimas gracias, ha sido muy Nada, divertido, gracias me a lo he ti. pasado muy bien. Y nada, como solemos decir por aquí, nos vemos en las redes y mucha suerte. Ujú. Cuando conozca a David Tennant, ya sabes, me he pegado, me Te avisa. aviso, te mando una fotillo y le digo que se venga para acá a contarte cómo es hacer cosas de Shakespeare y Doctor Who. Ah, me muero. Y nada, Pedro, muchísimas gracias. Nos vemos, chao. Nada. A ver.